Lidia, buenas noches. Buenas noches, Manuel, y buenas noches a todas las personas que nos ven desde cualquier parte del archipiélago. Hoy aquí en la mesa de Canarias al Día, la tertulia, analizaremos pues toda la actualidad del archipiélago y también hablaremos sobre todo de pobreza, porque hoy aquí, Mírame Canarias, presentamos la iniciativa de Compartir Canarias, una iniciativa que profundizaremos entre los dos y también con los compañeros David Cuesta y con Óscar Martín. También, Manuel, en la parte final del programa nos acompañará el consejero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, porque hablaremos pues de un sinfín de obras, entre algunas esta que vamos a ver. Hablamos de la obra de la rotonda del Padre Ancheta, Manuel. Impresionante esa obra que dará muchísimo que hablar y que además con ella vienen una lluvia de millones de euros en inversión pública. Hablamos de una inversión de casi de 10 millones de euros y que tendrá un plazo de duración de cerca de 18 meses desde el momento desde que se inicie esa obra por primera vez. Así que, Manuel, comenzamos Canarias al Día, la tertulia, con toda la actualidad del archipiélago. Arrancamos ya. Canarias al Día, la tertulia, con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank. Tiempo de repaso y de análisis de la actualidad. Lidia, arrancamos precisamente con buenas noticias para Canarias. Pues sí, pues muy buenas noticias porque nos amanecíamos en estos días con este titular de que Canarias lideró en abril las pernoctaciones hoteleras realizadas en España. Con un 15,2% del total, Canarias lideró en abril las pernoctaciones hoteleras que residentes y no residentes realizaron en España, concretando respecto a este último segmento del mercado el 30,8% del total, unos porcentajes que constatan pues ese cero turístico que tuvimos en el año 2020 por la COVID-19. Tras Baleares, Canarias fue quien presentó ese segundo mayor grado de ocupación de plazas hoteleras, con un 26,2% según los datos de coyuntura turística hotelera dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística. En su conjunto, pues Canarias recibió el pasado mes 157.097 visitantes, a los que 89.068 fueron residentes de España y el resto pues fueron extranjeros. En la zona turística más visitada fue Mallorca y en segundo lugar pues fue Tenerife con 238.047. Sin duda, Manuel, unos datos muy importantes para Canarias para afrontar este verano que está a la vuelta de la esquina y también esa temporada de invierno que también... Y que tan esperanzado nos tiene, Lidia. Pues sí, pues la verdad que sí. Estos datos son muy buenos, son muy esperanzadores y empezamos a ver un poco, como se suele decir, esa luz al final del túnel. Bueno, luz al final del túnel, no sé, pero desde luego lo que sí ha armado mucho ruido y malestar, el asunto de Chirasoria en Gran Canaria. La gente se ha tirado literalmente, Lidia, a la calle. Pues sí, Manuel, literalmente, porque este fin de semana la plataforma Salvar Chirasoria se manifestaba para mostrar ese rechazo que ya han mostrado en alguna ocasión aquí en Canarias al Día de la Tertulia y en esta casa, en Mírame Canarias, al proyecto promovido por el Cabildo de Gran Canaria de aprovechar esa diferencia de nivel entre las presas de Chira y de Soria y construir una central eléctrica que funcionará como una pila de almacenamiento de energía limpia. Este colectivo se manifestaba el pasado fin de semana, como estamos viendo en las imágenes, desde San Telmo hasta Presidencia del Gobierno, pasando por el Cabildo de Gran Canaria, para recalcar ese mensaje y que les haga llegar que están totalmente
en desacuerdo porque esto dicen que puede causar un gran impacto en el barranco de Arguineguín. Así que lo seguiremos escuchando porque este debate seguirá abierto, Manuel, y siguen produciéndose pues esas acciones y pronunciamientos tanto a favor como en contra. Así que seguiremos viendo en qué queda este asunto. Oye, ¿y en qué ha quedado el contagio masivo que se ha producido por COVID en un gimnasio en la isla de Lanzarote? Pues Manuel, por desgracia, el brote de coronavirus pues sigue, aunque de forma más lenta, también hay que decirlo, que esos primeros días, pero sigue creciendo, está cerca ya de los 160 casos positivos de este brote de coronavirus, según los datos de la Dirección General de Salud Pública. Este brote es el causante directo ahora mismo que tiene Lanzarote de todos sus contagios, o sea que el principal motivo es este brote, así que tendremos que ir actualizando esa información y viendo, y ojalá que pronto pues este brote esté ya totalmente. La verdad que el trabajo de los rastreadores lo están haciendo bastante intenso, como vemos, porque ya tienen bastante de las personas pues controladas. Localizadas, ¿no? Sí, las tienen controladas, ya una parte están aisladas, la otra están los que corresponden en el hospital, o sea que dentro de lo malo hay bueno, que es que los rastreadores... Lidia, y hablando de COVID, de pandemia y de cómo aplacarla, tenemos que hablar de vacunación, aunque de colapso este caso. Pues sí, por una buena noticia, porque yo creo que todos cuando veíamos ayer esa publicación nos asombraba, porque la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pues habilitaba un formulario web en el que cualquier persona del archipiélago, de cualquier edad y de cualquiera de las islas, podía solicitar esa cita previa para ser vacunado. O sea, esto no quiere decir que las personas ya una vez soliciten esta cita previa ya le van a dar una vacunación para dentro de 2 semanas, porque esto está en función de las previsiones de base de calendario vacunal y de apertura de cada uno de los grupos de edad de vacunación. Por lo tanto, se puede solicitar, pero a lo mejor te pueden dar citas según el calendario ya previsto. Pero sí es verdad que se colapsó totalmente porque la gente le sorprendió y enseguida fueron a hacer ese formulario, porque tenemos muchas ganas ya de estar vacunados. Hubo hasta comunicado oficial ante el colapso, Ante el colapso, sí, hubo un comunicado, porque es que yo creo que tenemos muchas ganas de estar vacunados y de conseguir esa inmunidad, porque ese es el objetivo principal, conseguir parte de la inmunidad, parte de que las personas estén vacunadas, sobre todo en este verano. Así que esperemos que pronto sea así, que ya hay que decir que ya la página está funcionando con total normalidad, pero es verdad que en el día de ayer pues fue un gran colapso. Oye, sí. Lidia, tenemos que hablar de un llamamiento. Pues sí, porque el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha hecho un llamamiento masivo porque necesita personas que donen ante el incremento pues de la demanda de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo. Manuel, hay que destacar que aquellas personas que quieran hacer sus donaciones pueden hacerlo en los puntos temporales de San Bartolomé en Lanzarote, en Las Palmas de Gran Canaria, en Aruca, en Santa María de Guía, en Agüimes, en Telde, en Santa Lucía de Tirajana, en San Cristóbal de la Laguna, Güímar y Codo de los Vinos y Puerto de la Cruz. Hay que destacar también que para hacer esas donaciones tienes que estar dentro del grupo de 18 y 65 años, estar en buen estado de salud y pues pesar más de 50 kilos y también no estar embarazada. Pero hay que destacar ese llamamiento de que se necesitan donantes de A positivo, A negativo y cero positivo, y cualquier información la pueden encontrar en efectodonación.com. Así que ahí está hecho el llamamiento. Necesitamos colaboración de todos ustedes. Lidia, ¿qué más? Pues más asuntos, porque este lunes, concretamente, 2 helicópteros de salvamento marítimo han rescatado en la madrugada en Gran Canaria a 36 migrantes de origen subsahariano que se encontraban en una patera a merced de las olas de 2,5 metros y vientos de más de 60 kilómetros por hora. En concreto, Manuel, a bordo se encontraban de la patera 17 varones, 13 mujeres, 5 niños y un bebé, según nos han dado los datos del 112 de Canarias, y de esas personas, pues 8 de ellas fueron derivadas al hospital de Las Palmas de Gran Canaria con síntomas de deshidratación y con hipotermia, Manuel. Pero bueno, fue avisado, fue localizado y gracias a Dios pudieron rescatarlo. Y Manuel, en este caso tenemos que no lamentar, afortunadamente, víctimas. Pues sí, eso es muy importante. No son noticias buenas, pero por lo menos no tenemos que lamentar ninguna pérdida.
Y Manuel, antes de irme de esta mesa, yo quería, como bien anunciábamos antes en el avance, esta casa, Mírame Canarias, con motivo también del Día de Canarias, queremos empezar a promover porque nos han llegado muchos avisos, muchas llamadas de auxilio de las ONGs porque se están quedando prácticamente con esas estanterías totalmente vacías, no van a poder hacer frente a los próximos meses porque los meses de verano hay que recordar que son los meses más complicados para esa gente que acude a las ONG, y hemos recibido muchísimas llamadas de auxilio por parte de las ONG y queríamos, como nosotros tenemos nuestro telemaratón, 10 años de telemaratón, queremos seguir ayudando y queremos hacer como una cadena continua en la que los próximos 3 meses pues podamos servir de puente para esas instituciones que quieran colaborar, para esas ONGs, para que entre instituciones, ONGs y personas anónimas que quieran colaborar, pues ayudar a que esos meses sean menos complicados para todos ellos. Sí, que esos meses de verano pues sean también meses buenos para todas estas personas que tienen que acudir a las ONGs. Así que, si te parece, Manuel, para saber más de la situación, ¿te parece si saludamos a Benjamín Barba de la Asociación Kairos? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Benjamín, qué alegría saludarte, aunque desgraciadamente en esta circunstancias. Benjamín, estás en la sede de Kairos, ¿no? Sí, correcto. Acabamos de finalizar un reparto que hemos tenido en esta tarde y hemos atendido a unas 135 familias que suponen en torno a unas 600 personas, más o menos, aproximadamente. Benjamín, ¿notas que la situación se agrava? Sí, la situación se está agravando por varios motivos. Por un lado, por la situación socioeconómica que estamos viviendo a raíz de la pandemia, pero por otro lado, las ONGs estamos recibiendo muchísimos menos alimentos que en años anteriores. Simplemente para una comparativa que todos podamos entender, nuestra asociación, la Asociación Kairos, recibió en el año 2019 203.000 kilos de alimentos. En el año 2020, en el cual todavía estamos repartiendo las diferentes fases, concretamente la fase 3 correspondiente al año 2020, hemos recibido en torno a 136.000 kilos. Es decir, de un año a otro se nos ha bajado 67.000 kilos de alimentos procedentes del FEGA. Esto supone de forma muy práctica que cada persona de las 1.800 que estamos atendiendo en estos momentos reciben anualmente como unos 32 kilos menos a lo largo de todo el año. Y si me permites un ejemplo más concreto y más práctico, nosotros antes estábamos repartiendo 6 litros de leche por persona y mes, y en estos momentos solo estamos repartiendo 3 litros. Simplemente es una muestra de cómo las ONGs estamos percibiendo esta disminución de entrega de alimentos y lo que supone que esto se está trasladando a las personas a las que les estamos entregando alimentos. Benjamín, ¿y se están encontrando con nuevos perfiles que habitualmente no acudían a sus ONG? Sí, los perfiles que estamos encontrando son los conocidos ya después de esta pandemia. Son personas que antes tenían un trabajo y que por la situación de ERTE o en muchos casos ya de paro, realmente tienen que venir a nuestras entidades derivadas por los servicios sociales, en nuestro caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, para poder ayudarles con alimentos hasta que esta situación se pueda superar. Y Benjamín, ¿qué llamamiento crees que es necesario hacer a nuestros espectadores para que colaboren con estas ONGs que lo necesitan ahora más que nunca? Bien, el llamamiento es el que hemos hecho durante todos los años a través de las diferentes telemaratones. Si hasta ahora ha hecho falta, en estos momentos hace mucha más falta. Recuerdo en las telemaratones de 2011, 2012, 2013,
la gran aportación que esta casa, Mírame, pudo hacer a la situación tan complicada y tan difícil en la que estábamos en esos momentos. Y gracias a esas telemaratones que se hacían en torno a las fechas de Navidad, los meses de enero y febrero las ONGs podíamos repartir alimentos. En estos momentos nos estamos encontrando en una situación similar, pero más agravada. Y más agravada por este descenso tan brusco de cantidad de alimentos que se nos están haciendo a las ONGs. Y en este sentido, solicitar de la generosidad del pueblo canario, tanto a nivel de personas como a nivel de empresas, que siempre han sido muy generosas, y siempre que ha habido un llamado, siempre ha habido una respuesta muy generosa, abundante, para suplir estas necesidades. El problema que nos estamos encontrando en estos momentos es que tenemos todo un verano por delante en el que no sabemos literalmente qué es lo que se nos va a entregar. Nosotros estamos pendientes de que se nos haga la primera entrega correspondiente al año 2021 y realmente no sabemos la cantidad de alimentos que se nos va a entregar. Y si esta cantidad sigue descendiendo como hasta ahora, vamos a pasar un verano muy difícil. Las ONGs, pensando en los meses de junio, julio, agosto, quizás septiembre, no vamos a tener gran cantidad de alimentos que entregar, y el número de familias a las que tenemos que atender va a ir en aumento por esta situación que estamos viviendo. Benjamín, si tuvieras que, en ese llamamiento que realizas, determinar qué tipo de alimentos son los que más necesitas, ¿cuáles serían? Sobre todo alimentos frescos y alimentos ricos en proteínas. Estoy pensando fruta, verdura, huevos, carne, pescado, todo este tipo de alimentos que son muy necesarios en estos momentos, además de los alimentos no perecederos que en teoría estamos recibiendo del FEGA, pero que, por ejemplo, nosotros en estos momentos ya nos hemos quedado sin arroz, que es un alimento básico en nuestra alimentación. Entonces, sobre todo alimentos frescos y también, en la medida de lo posible, no perecederos, para complementar el descenso que se nos está produciendo por esta falta de alimentos del FEGA, poder entregar estos alimentos también no perecederos. Han escuchado ustedes a Benjamín Barba, y a mí me gustaría con él en directo pedirles que entiendan que la situación es delicada. Nadie estamos exentos, y es verdad que hay mucha esperanza. La vacunación va a ser importante para el avance y que la economía permita que esas colas del hambre disminuyan, pero la realidad es que estos meses, los meses de junio, julio y agosto, van a ser meses muy difíciles, muy complicados. Ha descendido también el número de donaciones. ¿Por qué? Porque lógicamente la crisis ha afectado también al sector de la alimentación, y claro, en las ONG andan preocupados por buscar soluciones. Nosotros, desde esta tribuna, estamos aquí para servir a la ciudadanía, a nuestra gente, y tenemos un compromiso público, como bien decía Benjamín Barba. No es una cuestión de puntual, es una intención real. En este momento la situación es crítica. ¿Qué se nos pide? Colaboración. Tenemos que salir en auxilio de miles de personas, de miles de familias que lo están pasando francamente mal, y que ahora, además de esa vacuna, de esa protección sanitaria, necesitan de verdad comer, necesitan comer. Yo tengo que decirle a Benjamín que arrancamos esta campaña con la intención y la ilusión y la esperanza de conseguir que estos meses sean meses de tranquilidad para esas ONG y para esa familia, Benjamín. Y permíteme decirte que nombre algunas empresas, pero, por ejemplo, me consta que el grupo, la Fundación Dinosol, al igual que el grupo Jesumán, al igual que Plátano de Canarias, Merca Tenerife, y por decirte otras compañías, Montesano, el amigo Juan Pelayo con la empresa Gatesa,
ya se han comprometido con nosotros, con Mírame Televisión, a precisamente aportar productos frescos. Eso que es tan importante. Miren, decía Benjamín que hemos pasado a repartir menos litros de leche entre las familias al mes, pero es que no tienen ni arroz, que es fundamental, algo para llenar el estómago. De verdad, no me gusta ponerme negativo ni ponerme con una actitud victimista, pero sinceramente a nadie se nos escapa que lo que está pasando en Canarias es incluso más delicado que lo que está ocurriendo a nivel nacional. La pobreza aquí está cronificada, son muchos años ya siendo una comunidad pobre, y ante la pasividad de la clase política, ante la pasividad de las instituciones, ante la crisis, nuestra sociedad no puede permanecerse quieta, porque quien está pasando necesidad es un hermano, es un familiar, es un vecino, es uno de los nuestros. Así que con Benjamín Barba hoy arrancamos esta iniciativa que lo que pretende es ayudar. Estamos aquí para ayudar. Somos un medio de comunicación que ha crecido gracias a la sociedad canaria. Todo lo que tenemos se lo debemos a la gente. Me quedo casi sin aire y sin palabras, pero es la verdad. Estamos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias por ayudar a los que más lo necesitan. Va en el ADN de todo el equipo de Mírame Televisión. Benjamín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manolo, a ti y a la casa de Mírame. Gracias por esta iniciativa. Y quiero honrar vuestro nombre, vuestro buen hacer profesional como medio de comunicación. Y tenéis una autoridad moral para hacer este trabajo, porque siempre lo habéis hecho bien. Y a ONGs humildes como la nuestra nos honra el hecho de que vosotros, con esa autoridad moral de denunciar, pero a la vez aportar una ayuda a las ONGs para que podamos seguir ayudando a las personas, os honra. Y desde aquí mi reconocimiento, el reconocimiento de todo el equipo de Kairos, y mucho ánimo y muchísimas gracias por hacer este puente con todas estas empresas, y muchísimas gracias a todas estas empresas por estas donaciones, que yo espero que se pueda dar aquello de aquel proverbio: echa tu pan a las aguas, que en su tiempo volverá grande esta cosecha. Gracias, Benjamín. Un beso muy fuerte. Gracias, igualmente para vosotros. Lidia, qué conmovedor lo que contaba, ¿no? Pues sí, no la tienen verdad que... ni arroz. Están repartiendo menos leche. Imagínate una familia en la que hay algún crío, algún niño, ¿no? Es que es muy fuerte, y es que son muchas las llamadas de ayuda, de auxilio que nos han llegado, de que lo necesitamos, por favor, vamos a buscar la manera. Y aquí, pues, Mírame Canarias, como siempre, vamos a buscar la manera de servir, como decía Benjamín también, de puente entre empresas y ONG para ayudar a toda esa población canaria que ahora mismo lo necesita. Manuel, lo estábamos viendo en pantalla. Para cualquier ayuda que la gente quiera aportar, tienen un teléfono de contacto que es el 922-105-550, o también nos pueden escribir al correo de compartircanarias@mirametv.com. Así que, Manuel, vamos a seguir actualizando información y darle mucho ánimo a esa campaña, que seguramente tenga mucho éxito. Gracias, Lidia. Nos quedamos ahora con David Cuesta y Óscar Martín, pero justo después de la publicidad. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank. Óscar, David, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buenas noches.
Ya en directo, porque acabamos de repasar la actualidad con Lidia y nos apetecía ahora analizar los asuntos que vienen calentitos, Óscar. Sí, asuntos de la actualidad política y calentitos hay algunos, ¿no? No sé si quieres alguno que esté empezando a calentarse más. Es que tengo miedo de dirigirme a David porque últimamente viene con artillería pesada. Sí. El sí no es muy rotundo. Es un sí como un sí, sí. Pero no es un sí afirmativo. Sigue llegando más artillería pesada. Bueno, de artillería pesada hablaremos, mucha, por cierto, hoy, pero van a permitirme que me sume junto a mis compañeros Óscar Martín y David Cuesta a ese llamamiento que hacía Benjamín Barba de la necesidad que tenemos para los meses más duros, que son julio, agosto y septiembre, meses muy delicados para las ONGs, Óscar, David, en las que la necesidad apremia. Sí, la verdad es que es una situación muy complicada. Tú sabes que Benjamín estuvo aquí con nosotros la semana pasada para hablar con calma de la difícil situación que están atravesando, pues en general los bancos de alimentos y todas las organizaciones que dependen de los bancos de alimentos, porque está llegando menos cantidad de recursos, llegan menos recursos. No se sabe muy bien si están llegando menos fondos de la Unión Europea o el problema es que se están gestionando peor esos fondos por el gobierno central y bueno, que al final es quien reparte esos recursos a los bancos de alimentos. Él me contaba sobre todo los casos, cómo poco a poco se van encontrando con nuevos perfiles, con nuevas personas, con nuevas situaciones que además tienen que adaptarse a esta realidad con menos capacidad, porque al final el Banco de Alimentos, que a mí es lo que más me llama la atención, está racionando todas esas cosas que antes podía dar pues, en mayores cantidades y sobre todo se está encontrando con un problema muy grave y es que aquellos artículos que son pues, un poquito más caros pero que son muy necesarios, bueno, pues tampoco están, no los tienen porque al final están llegando cosas muy básicas que encima, pues lo típico, las pastas, los arroces, cosas con hidratos de carbono que son muy necesarias pero que además están teniendo que dar en menores cantidades porque tampoco saben hasta qué punto esto va a seguir o se va a convertir en una constante o se va a volver a la situación que había antes, las que más o menos tenían pues una capacidad de cubrir la demanda. ¿Qué pasa? Que es que la demanda está aumentando, o sea, cada vez hay más personas solicitando ayudas a los bancos de alimentos. Y eso, lógicamente, es un problema si no le ponemos solución. Él es, además, muy crítico. Él es el primero que dice que a él este sistema asistencialista no le gusta, que debería haber una reforma mucho más profunda y que eso no se está haciendo. Pero también recuerda algunos aspectos que son importantes, como, por ejemplo, problemas como lo que se está tardando para la ley de la dependencia y cuestiones sociales que están llevando a muchas familias a tener que gastar el poco dinero que tienen en recursos para cuidar a sus familiares que están enfermos, para cuidar a sus familiares que son dependientes mientras le dan la ayuda. Y esa otra pobreza que no se ve tanto, al final acaba llevando a aquellas personas que no estén comiendo bien en Canarias. Muchas más personas quizás de las que creemos, ¿no? Y en ese panorama tan triste están siendo muy abandonadas las grandes organizaciones como Banco de Alimentos y otras como Kairos que dependen de Banco de Alimentos, ¿no? Lo que está claro que ellos son conscientes, además, efectivamente, David, de los que están al frente del tercer sector, los que están al frente de las ONG, los colectivos sociales de esta comunidad autónoma, son conscientes, ya lo están advirtiendo y por eso el temor a quedarse sin esa capacidad asistencial, de capacidad de alimentos, ¿no? de recursos para las personas que lo necesitan en este momento, son conscientes de que va a venir una etapa, unos meses muy duros. Me acabo de quedar con lo que dice David, me quedé dándote la palabra y a la vez reflexionando, ¿no? Fíjate, volvemos otra vez a hablar de pobreza, no se ha cambiado el sistema, es decir, este sistema de la bolsa de comida ya era para estar erradicado y sin embargo ahora es aún mayor y no es una cuestión única y exclusiva de Canarias, es que las colas del hambre son a nivel nacional, por supuesto en Canarias es muchísimo peor. Pero después dice David, aparecen, en esa conversación que mantiene con Benjamín Barba, aparece nuevamente otra vez la ley de la dependencia, la falta de alimentos o de una dieta rica en hidratos de carbono, en proteínas. Señores, no sabemos ni siquiera si las ayudas están siendo bien repartidas de Europa o si realmente están fallando
las administraciones canarias. Y es algo básico, es la comida, son los alimentos. Señores, ¿cuándo de verdad se va a trabajar en profundidad para quitarnos la pobreza de arriba? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo? Efectivamente, hay un problema del sistema, ¿no? Heredado, ¿no? de años, ¿no? Cuando además Canarias siempre ha sido una de las comunidades autónomas con mayor índice de pobreza de España en comparación de la media nacional. Se han ido incrementando los datos. ¿Cuándo va a ser una es que los prioridad, ayuntamientos Oscar? y las administraciones públicas de Canarias, de mi punto de vista, no han estado preparadas, no han sabido asumir la alta demanda de exclusión social y de pobreza que ha habido en esta comunidad autónoma. Han hecho agua los servicios sociales de los ayuntamientos, del Ejecutivo regional históricamente. Lo hemos contado, lo hemos retransmitido en base, el problema se iba agudizando. ¿Qué ocurre? Ahora llega una crisis sin precedente, una crisis social que no la veíamos venir, no es la misma crisis de aquel año histórico donde efectivamente hubo un golpe tremendo a los distintos sectores de esta sociedad, aquella crisis tremenda del año 2008, si no me equivoco. ¿Y qué ocurre? Durante todo este tiempo no era previsible, pero que la administración, los servicios sociales no han sabido reinventarse. Parece que ahora lo intentan, pero claro, se encuentra con una situación desbordada que además ahora aún más proceden a esas derivaciones a las ONG, a los colectivos sociales. ¿Qué ocurre? Los colectivos sociales están advirtiendo que se agudiza la crisis, los colectivos sociales no tienen capacidad y es que, independientemente de esa falta de capacidad, no tienen apoyo económico del Ejecutivo regional, por ejemplo, del Gobierno autónomo. Si no me equivoco, algunos colectivos ya le han pedido al vicepresidente y al consejero de Hacienda, en este caso, que necesitan una inyección económica, un respaldo económico para, repito, poder en los próximos meses tener esa capacidad y sustentar, repito, a tantas y tantas familias que lo están pasando mal y que lo van a pasar mal por esta maldita crisis. Bueno, tendremos tiempo para seguir con este llamamiento que iniciamos ya en Mírame Canarias, compartir Canarias, pero vamos con, yo creo que la noticia del día. Si no la noticia del día, sí que es una de las más destacadas. El caso Laica, que por fin parece ser llega a los tribunales. Así lo anunciaba el periódico El Día, David, Óscar. Sí, lo cierto es que lo ha llevado a los tribunales un concejal del Ayuntamiento de La Laguna, que es Alfredo Gómez Álvarez, que es concejal del Partido de Ciudadanos, que como saben está en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, pero que por cierto sí que es una persona que además tiene pues una participación activa dentro de la propia corporación, porque recientemente se ha constituido, de hecho, la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de La Laguna y Alfredo Gómez es el presidente de esa comisión. A pesar de eso, ha presentado una denuncia, es un abogado, un jurista de formación y de ejercicio, y ha presentado una denuncia por presuntos contratos irregulares que tienen que ver con el Ayuntamiento de La Laguna y que, según publica el periódico El Día, todavía nosotros queremos hablar con Alfredo Gómez con calma, seguro que podremos hacerlo en los próximos días. Yo les invito a que estén muy atentos a la programación de Mírame Televisión, porque creo que es importante poder irles contando qué hay detrás de todo lo que se ha dicho hasta ahora de esas contrataciones presuntamente irregulares, pero intentar hablar con un poquito más de detalle, como nos gusta a nosotros aquí, para intentar conocer hasta qué punto estamos, o por lo menos la magnitud de este caso, de este nuevo caso judicial, ya bautizado desde hace tiempo por Javier Abreu como el caso Laica, y que ahora sí que llega a un juzgado. Ya estaba en la Fiscalía y veremos esto, evidentemente, que llega al juzgado, lo que va a provocar es prácticamente con toda seguridad que, bueno, evidentemente, sobre todo teniendo en cuenta que esto lo formula un abogado, o sea que esto estará bien hecho, estará bien preparado, es lo que intuimos, se abrirán unas diligencias, se abrirá una investigación y a partir de ahí veremos en qué queda todo esto. Pero en principio, contrataciones irregulares de lo que se sabe hasta ahora, algunas figuras claramente señaladas en esas contrataciones, como contratos, delitos de prevaricación, delitos de prevaricación público, pero falsedad por documental. contratos, por ejemplo, adjudicados a... Claro, pero todo eso... Vamos a ver por qué abre la causa el juzgado, ¿sabes? Porque al final eso es todo lo que ellos dicen, pero lo que sí que es verdad es que lo que sí sabemos, por lo que se ha publicado, es que hay contratos que se han hecho, por ejemplo, a personas vinculadas a algunos concejales, incluso empresas familiares de algunos concejales. Hay algunos nombres que están sobre la mesa, como el de Alejandro Marrero, que es probablemente el concejal más señalado en estos momentos por esos presuntos contratos, pero hablan de unas cuantías que en torno a 1 millón de euros que implicarían, según entiendo yo, y iremos sabiéndolo los próximos días, a otras áreas, a otros concejales y a otras personas dentro del Ayuntamiento de La Laguna. A mí me gustaría saber por qué se fue Andrés Raya, concejal de Obras, Ahora aunque haya argumentado que era por Pero, motivos Oscar, personales. Andrés Raya, me lo apunto. Se marchó, dimitió, Vale, pero dime supuestamente una por cosa. motivos personales. Oscar, me inquietó, nada Oscar, más. Es una inquietud personal y periodística, nada más. ¿Qué es el caso Laica?
Caso Laica, lo acaba de explicar David, son supuestas, es lo que denuncia, supuestas sospechas o supuestas irregularidades en adjudicación de contratos. ¿Qué significa laicas? Laica es la denominación que le dio Javier Abreu, ex concejal del PSOE, cuando pone en conocimiento de la Fiscalía, que es el primero que da ese paso. Conocimiento de la Fiscalía, ahora ya ayer entraba en un juzgado de La Laguna, o en los juzgados de La Laguna. Pero esa supuestamente se habla, se ha dicho, se ha especulado de que son las siglas de los que están supuestamente bajo la atenta mirada de esa denuncia, insisto, que hizo Javier Abreu y que ahora está en un juzgado. ¿Laica qué es? Las iniciales. Las iniciales, supuestamente las iniciales de algunos de los que podrían estar bajo la atenta mirada. ¿Y cuáles serían? Pues supuestamente. Pues que lo digan los denunciantes. Hagan ustedes su... Yo no conozco la denuncia, pero claro, sí que es entren verdad. a la web del ayuntamiento, vean las letras y porque concejales. Yo no conozco ni el escrito que hizo Javier Abreu y no conozco la denuncia, que parece que es de 1000 folios, que presentó ayer este concejal, nada más y nada menos, presidente de la Comisión de Transparencia, donde al parecer, según publicó el periódico El Día, también va a pedir más documentación. Ahora bien, si me preguntas de lo poco que sé... Sí. Y teniendo en cuenta que efectivamente, primero es Javier Abreu quien lo pone en conocimiento de la Fiscalía, Javier Abreu conoce perfectamente las entrañas de ese ayuntamiento históricamente, y que el concejal de Ciudadanos, un desconocido concejal, pero ojo, cobra la relevancia porque es presidente de la Comisión de Transparencia y es abogado. Si tú me preguntas mi opinión, en principio, con todas las cautelas del mundo, pinta feo. David. Por cierto, que en este caso, Alfredo, ustedes saben que los portavoces de la oposición están liberados de hace muchos años. Liberados quiere decir que tienen un sueldo para que ejerzan la oposición. En el caso de Ciudadanos, ese sueldo está dividido en un 75%, según se publicó en su día, para el otro concejal, que es Juan Antonio Molina, y Alfredo se lleva un 25% de ese sueldo con esa dedicación parcial que tienen. A mí todo esto me llama la atención porque, a pesar de que incluso yo creo que alguna vez aquí lo hemos comentado, podría parecer o dar la sensación de que con esto lo que se intenta es comprar a la oposición y que la oposición esté callada, e incluso es más, yo creo que el papel de Ciudadanos hasta ahora en La Laguna como oposición había sido, como tú sabes explicarlo mejor que yo, bastante desapercibidos. Ahora han dado un paso al frente que es muy decisivo, porque el paso que está dando Alfredo es muy importante y puede cambiar la política lagunera en los próximos meses y años probablemente. ¿Crees tú que...? Por lo menos el debate en los medios y el debate política en este momento ante escenario, ¿no? Porque hay dos perfiles que están al frente. Pues mira, el coordinador territorial, el coordinador regional de Ciudadanos, que es el vicepresidente del Cabildo, es Enrique Arriaga. Hoy va a estar con nosotros. Sí, es el socio de Pedro Martín, que es el presidente, que a su vez es el secretario general del Partido Socialista en Tenerife. Luis Geray, que es el alcalde de ese municipio, es el secretario general del Partido Socialista de La Laguna, uno de los municipios socialistas más importantes de Canarias. Habría que ver qué podría pensar, qué le podría estar diciendo el propio Luis Geray Gutiérrez a su jefe Pedro Martín, y Pedro Martín a su socio, que a su vez es el jefe del denunciante Alfredo Gómez en La Laguna. Por cierto, habría que ver también las relaciones. Yo sé que... Perdóname. Sí, que desde el punto de vista político hay claves ahí, ¿no? Óscar. ¿Me estás queriendo decir que ante la preocupación a lo mejor Pedro Martín va a decir: oye, Enrique, ¿podrías decirle a tu chiquito de La Laguna que se relaje y que no presione? Porque si me dices que eso es así, No, yo no estoy diciendo que sea así. Yo creo pero que me lo que tienes que hacer... saber qué conversaciones en las altas esferas podría mantener. Viene Enrique Arriaga, pues apúntate ahí una pregunta para Enrique Arriaga. Enrique, Pedro Martín te ha dicho en las últimas horas: oye, Enrique, mira a ver qué pasa con el chiquito este que tienes en La Laguna. Que bastante nos costó echar a Coalición Canaria. ¿Te ha comentado alguien del PSOE algo? Hacemos una cosa. Sobre esta asunto. Luego turno de preguntas para Enrique Arriaga. ¿Les parece? Venga, David, me he enterado. No, que cambie. Dejamos el caso. Sí, porque... Mira que hoy vengo tranquilito, o sea, vamos a hacer un giro ¿tranquilito? Aquí. Yo hoy sí vengo tranquilito. Yo hoy sí vengo tranquilito. Sí, yo estoy tranquilito. Sí, porque hay que equilibrar las cosas a veces. Y hoy quería hablarles de una buena noticia, que, por cierto, quería hablarles de dos cosas. Hay una que quería comentarles porque es muy interesante. Recuerden que en su día aquí hablamos con Rubén Ascanio y, bueno, fue una conversación bastante intensa porque le preguntamos o le insistimos por la falta de recursos para atender a las personas migrantes cuando llegan y demás. Bueno, pues yo quería simplemente resaltar hoy rápidamente un proyecto que ha puesto en marcha la Universidad de La Laguna para ceder espacios para poder atender a estas personas migrantes y que puedan aprender
que puedan aprender el idioma, que puedan aprender cuestiones básicas, y eso creo que es fundamental y demuestra algo que yo insistía y que por ahí iba un poco mi intervención aquel día, en que yo creo que es una cuestión de voluntad, que si hay voluntad se pueden hacer cosas, porque ahora mismo hay personas migrantes que en vez de estar caminando, deambulando por las calles sin ningún objetivo ni beneficio para ellos ni para nosotros, están aprendiendo el idioma y eso les va a ayudar a integrarse, a tener una convivencia mejor con nosotros. Bueno, demuestra mi felicitación a la Universidad de La Laguna y demostrar que se pueden hacer cosas si hay voluntad. De hecho, la universidad lo está haciendo. Lo está haciendo, y si lo puede hacer la universidad, lo puede hacer el ayuntamiento, lo puede hacer el cabildo, lo pueden hacer las administraciones públicas en general. Pero yo hoy quería contarles, hablarles de una situación o hablarles de algo a nivel preventivo, pero es un estudio científico que se ha publicado, a mí me parece muy interesante porque tiene que ver con los tsunamis o maremotos que podemos sufrir en Canarias. Y esto es importante porque al final aquí somos islas y todos cuando pensamos en tsunamis pensamos en la película Lo Imposible, ¿no?, que retrataba el tsunami de Tailandia del año 2004, pero la realidad es que lo que pasó en esa película y que todos vimos, que dirigió Bayona, era algo que nunca había ocurrido en Tailandia. O sea, nunca había ocurrido un tsunami en Tailandia de esas características y ocurrió. Hasta que se produjo. Hasta que se produjo. Y Canarias, por su situación geográfica, por su situación geológica, está en una posición donde, evidentemente, por su origen volcánico, hay un riesgo de que se puedan producir tsunamis o maremotos importantes. ¿Qué es un tsunami o un maremoto? Bueno, un tsunami o un maremoto es el movimiento del agua que se produce a raíz de un efecto externo, como puede ser un terremoto, un deslizamiento de tierra, una erupción volcánica, un movimiento de placas tectónicas. Hay muchos motivos que pueden generar esos maremotos o tsunamis. Pues bien, las olas normalmente se mueven a raíz de la atracción de la gravitación de la Luna y la Tierra, ¿no? Esas son las olas normales. Pero estas olas que se producen en momentos singulares pueden llegar a alcanzar alturas bastante importantes. Y en Canarias hay un estudio que acaban de hacer y publicar, y vuelvo al origen, las cinco científicas, Inés Galindo, Juana Vegas y Nieves Sánchez del Instituto Geológico y Minero de España, Carmen Romero del Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna y Esther Martín González del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, que se titula Una revisión sobre tsunamis históricos en las Islas Canarias, implicaciones para la reducción del riesgo de tsunami. Lo primero que nos cuentan, yo voy a ser muy breve porque al final esto lo están publicado, pero me parece muy interesante porque hacen una serie de recomendaciones que es importante, en las que vienen a decirnos que no estamos aquí preparados para nada ante esa posible situación de que ocurra un tsunami o que se produzca la llegada de una ola más grande de lo esperado y que pueda causar daño. Ellos han detectado, solo hay datos, esto es uno de los problemas, desde 1492, que fue el año de la conquista, por tanto anteriormente hay pocos registros documentales de que se hayan producido esas olas o tsunamis, pero desde ese año, en 1492, se han detectado 8 tsunamis, 2 en el siglo XVIII, 5 en el siglo XX y 1 pequeñito en el siglo XXI. El del siglo XXI a ustedes les sonará porque tuvo que ver a raíz del desprendimiento que se vivió en Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, que provocó ese deslizamiento de tierra, provocó una ola que llegó al litoral en aquel momento y que no causó grandes daños, pero sí que es un ejemplo, ahí lo estamos viendo, es un ejemplo de cómo algunos factores pueden provocar esas situaciones. Evidentemente esto es un ejemplo pequeño, sin excesivo riesgo, aunque sí que causó problemas y evidentemente fue una situación muy dura y muy complicada, pero sí que es verdad que las consecuencias pueden ser mayores en otros momentos. De hecho, hay situaciones como el cambio climático, el calentamiento global, el aumento del nivel del agua, que hacen que cada vez haya un riesgo mayor. Para no enrollarme mucho, simplemente decirles que estas personas consideran que en Canarias ni los turistas ni los residentes somos conscientes del peligro de tsunamis, que no conocemos las medidas básicas de autoprotección, que hay una vulnerabilidad de la población expuesta que es muy alta y piden a las administraciones que se tomen acciones preventivas. David, pero por tanto, ¿cabe la posibilidad de que se pudiera producir? Sí, claro. O sea, a ver, no hay que alarmar a la gente. No, pero hay que alarmar, David. Claro. Pero a ver, no hay que alarmar, pero sí que hay que informar y sobre todo prever cualquier situación. Que es un poco lo que plantea. Mira, el estudio concluye, esto es literal, que Canarias podría verse afectada en el futuro por tsunamis desencadenados por terremotos remotos, porque el aumento del nivel del mar y el calentamiento global, más la situación de algunas placas tectónicas como las que se encuentran en Azores, en la zona de Azores y demás, hay unas placas tectónicas que ya en otras ocasiones han generado, en la zona de Azores-Gibraltar, esa placa tectónica ha generado que se produzcan olas importantes que aquí no han llegado, pero que sí, por ejemplo, hay un caso en Azores que en
su momento incluso produjo varios muertos a raíz de un desprendimiento que provocó un tsunami importante, pero bueno, al final lo importante es que este estudio viene a pedir que ante ese riesgo que está ahí y que, como ocurría en Tailandia, que no estuvieron preparados y fue un daño tremendo, por lo menos con las cuestiones mínimas, tú ahora vas por Tailandia y toda la gente ha recibido un curso mínimo de educación de qué tiene que hacer en caso de que llegue un tsunami, hay carteles, hay zonas de evacuación, son cuestiones básicas que no cuesta mucho y que pueden ayudar a que la gente esté preparada por si puede pasar ante ese riesgo de que pueda ocurrir. Y entre otras cosas plantean también, por cierto, y termino, que se adecúen los planes de emergencia de Canarias, que no lo están, a la Directiva Europea Básica de Protección Civil contra riesgo sísmico, que esto es algo básico y que no se ha hecho, y también que los planes de emergencia se adapten a los posibles riesgos de desprendimientos y deslizamientos de roca. Es un tema científico, pero que yo quería compartir porque al fin y al cabo vivimos en islas y yo solo espero que esta exposición que hoy he dicho aquí no la tengamos que poner dentro de 20 años diciendo mira que David Cuesta lo dijo, porque nos hayamos preparado y que, bueno, ojalá que nunca pase, pero si pasa, que estemos preparados por lo menos. Óscar, tú me he enterado. Me he enterado, bueno, pues puedo contar que saben que hay movimientos, siguen los movimientos, en este caso por parte de Coalición Canaria, para tratar de seguir amedrentando el poder del Partido Socialista en algunos pactos con el Partido Popular. Ya conté en su momento que Coalición Canaria, una vez el propio Mario Cabrera se hacía de nuevo con el poder de Coalición Canaria en Fuerteventura, era reelegido secretario general de Coalición Canaria en Fuerteventura, le daba un giro con el papel de Coalición Canaria al Cabildo de Fuerteventura con la marcha de los socialistas. Ya sabes también el cambio que ha habido, en este caso ese golpe al PSOE en el municipio de Pájara. Habría que ver qué ocurre en Tuineje o en este caso en Puerto del Rosario, en la capital de la isla. Está apuntando el Canarias 7, el rotativo Gran Canario, a la posibilidad de que Coalición Canaria pudiese estar también tanteando, no se sabe, en caso de que, teniendo en cuenta que Midalia Machín pudiese ser secretaria general de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote, ser reelegida, será en los próximos días cuando se produzca el Congreso. Hay quien achaca desde el PSOE que se debe una estrategia para fortalecer a la figura de Machín, pero insisto, hay voces que apuntan, según publica Canarias 7, que la idea no solamente de Coalición Canaria es tumbar, parece que no es la prioridad el Ejecutivo de Torres, sino ir recuperando poder en cabildos y en ayuntamientos, y donde se habla de esa posibilidad que pudiese estar tanteando al Partido Popular de Astrid Pérez en Lanzarote para echar al Partido Socialista del cabildo, o tratar con Coalición Canaria Partido Popular de expulsar en este caso al Partido Socialista de Arrecife, e insisto, ir poco a poco ganando la hegemonía del poder que había perdido Coalición Canaria en los ayuntamientos, los cabildos. Insisto, son especulaciones o informaciones de las que apunta el Canarias 7. Especulaciones. Pero ahí está Asamblea Majorera en Fuerteventura. En Fuerteventura sí, pero sabes que Fuerteventura, Coalición Canaria, ha estado absolutamente dividido. Digo Lanzarote, que supuestamente lo que quiere Coalición ya está haciéndolo en Fuerteventura, parece que apunta claro, pero eso es a lo que voy. En este caso a Lanzarote, el Partido Popular. Fuerteventura es un partido mucho más asentado, entiendo yo. Sí, como no, Coalición Canaria en Fuerteventura históricamente durante los últimos años ha estado dividido absolutamente, claro. ¿no? Ahora parece ser que han unado esfuerzos. Dividido, ¿no? pero fuerte. La Asamblea Cierto, históricamente no es igual Coalición Canaria que en Lanzarote, ¿no? Claro. ¿Quién es por ejemplo, en Lanzarote, quién podría liderar ese proyecto? En Lanzarote, bueno, la secretaria general que va a volver a ser, porque es la única candidata, es Midalia Machín, pero supuestamente el hombre fuerte de Coalición Canaria de Lanzarote es Pedro Sanginés, que es el portavoz de Coalición Canaria de Lanzarote, pero saben que está enfrentándose a una causa judicial, ¿no? Pero insisto, parece ser que lo que pretende Coalición Canaria es ir minando poco a poco el poder del PSOE, en este caso en Lanzarote, tratar de romper esa alianza Lanzarote, que saben que casi le juega una mala pasada a Astrid Pérez, ¿no? Porque pactó con el Partido Socialista, como ocurrió con Mariano Hernández en la isla de La Palma, y que parece ser que la idea de Coalición Canaria de Fernando Clavijo no es el gobierno de Canarias, que parece que lo da descartado, tratar de romperlo, y por eso quiere ir recuperando poco a poco el poder en los ayuntamientos y en los cabildos. Insisto, según publica Canarias 7, liderar la misma operación que ha hecho Coalición Canaria en Fuerteventura. Defendía Sierra Antona el otro día aquí, sigue en sus 13 la posibilidad de que, bueno, él venía a poner como ejemplo lo que ocurrió en La Palma, de que los pactos PSOE-Partido Popular son buenos y pueden ser buenos para Canarias. Lo volví a insistir aquí en su idea de que
él considera que Coalición Canaria sigue siendo pues el enemigo del Claro, Partido de Popular. hecho era lo que pretendía hacer no Antona, debería por ser eso su aliado, efectivamente lo ¿sabes? mandaron al Senado, porque él no quería pactar Sí, con Coalición y Canaria. lo acabó medio reconociendo, no lo dice abiertamente, pero reconoce que al final, bueno, pues al final esa posición es la que le ha costado. Sí, efectivamente, ¿no? Le irse de costó Canarias, su carrera, claro. bueno, su carrera en Canarias, ¿no? Tuvo que irse al Senado y eso le costó, casi le cuesta efectivamente su militancia en el Partido Popular, la militancia en el Partido Popular de los hombres fuertes del PP en La Palma, como por ejemplo el que ahora es presidente del Cabildo, Mariano Hernández. Pero el que al pacto- final los han readmitido. Claro, exacto, digo, eso te iba a decir, que al final ese pacto pues no lo están cuestionando porque si se han readmitido... Claro, tuvieron que readmitirlo porque imagínate, hubieran perdido la fuerza del Partido Popular en La Palma, se hubieran quedado sin el Partido Popular en La Palma, y de eso fue consciente la Dirección Nacional del Partido Popular. Así están las cosas, Manolo. Señores, vamos ¿Entendiste con... lo que te quisimos contar, no? No. Que Coalición Canaria quiere volver al poder a toda costa. ¿Lo van a dejar? No sé, eso depende del Partido Popular. Necesito un socio ahora mismo. Claro. Lo que pasa es que el ¿Tú cómo partido... lo ves? Yo veo a Coalición Canaria moviéndose, lo que no sé, al Partido Popular no sé muy bien quién va a liderar eso, es que no sé, A mí me preocupa- es un barco sin un capitán. No, supuestamente apuntan a Manolo Domínguez Me preocupa dos cosas. Sí, puede ser, es una opción, pero como líder. bueno, pues la vuelta de López a lo grande, cuidado. Me preocupa Habría que ver. dos cosas. Una, que los que acaban de llegar estén cometiendo las mismas prácticas de los que se fueron o echaron. Y eso es preocupante. Y dos, me preocupa el ansia de Coalición Canaria de querer volver. Yo por experiencia, y hablo de mi caso, es importante para entender la recuperación sanarse. Hay que sanar, hay que dedicar tiempo. Y yo creo que Coalición Canaria no ha tenido tiempo en 2 años de sanar toda la corrupción, todos los errores, todas las trampas, todos los conchaveos del pasado. Por tanto, muy mal por Coalición Canaria, por esa desesperación, por gobernar sin probar el frío, el gélido frío de la oposición, y muy mal por los que acaban de llegar y están desesperados por trincar en un corto espacio de tiempo tanto o más que lo que trincó Coalición Canaria en 30 años de vida. Entonces, señores, el tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante para mamar y para dejar de mamar. Hay que acostumbrarse a soltar la teta, y hay que acostumbrarse a coger bien la teta, porque si la teta, en vez de chuparla, en vez de mamarla, se muerde, la teta se resiente, ¿entiendes? Y entonces la leche no sale. Ustedes me entienden lo que yo les quiero decir. ¿Usted me entendiste, David? Yo sí lo entendí ¿Y tú, perfectamente. Oscar? Sí, también, perfectamente. Hoy se me fue la cosa por la teta y por el tema de la leche. Otro día me dará por otro lado. Y habrán guerritas internas en Coalición Canaria, porque sabes que mucha gente se alejó de la órbita de Coalición Canaria cuando perdieron el poder y dice, bueno, ya me voy. Y ahora, si notan muchos dirigentes o muchos miembros de Coalición Canaria que podría regresar o podrían retomar el poder, volverán muchos a casa, ¿no? Y hay gente dentro de Coalición Canaria que sabe que hay gente que lo va a hacer. Y hay gente en Coalición Canaria también que me cuentan que, bueno, que parece ser que la ideología, el proyecto se ha dejado de lado por parte de algunos miembros de Coalición Canaria, que hay mucho personalismo, hay mucho que está corriendo ya para dejarse ver y por si acaso vuelven al poder, en fin, que tú sabes cómo está la movida yo creo que al final, Canaria. tú has contado claves hoy de que ellos, la estrategia de ellos es ir desde lo local a lo general. Ellos no tienen un proyecto autonómico ahora mismo. No tienen un proyecto autonómico porque en ese proyecto, entre otras cosas, tienen que ver qué ocurre con la alianza con Nueva Canarias o no, con qué discurso nacionalista se presenta. Y el proyecto, ellos lo que están haciendo el proyecto es... ideológico como que se ha quedado en segundo término. Exacto. Y eso Ahora lo sabe mismo gente de Coalición no está Canaria sobre la y lo mesa. están lamentando internamente, ¿eh? Sí, pero por otro lado lo que están haciendo es ir recuperando el poder local que han ido perdiendo. Mira, en Santa Cruz de Tenerife, que cierto, fue el primer efectivamente. ejemplo, poco a poco, mirando en la laguna, mirando dónde pueden ir minando. Tú has puesto el ejemplo ahora de Lanzarote y en lo que ocurrió en Fuerteventura. Cierto. Y ese es el camino que ellos quieren para después, pues al final. Y si presentan un proyecto que no tiene ni sentido, ni pies ni cabeza a nivel autonómico, da igual, porque con ese voto que van consiguiendo a nivel local pueden sacar un buen resultado. Ese es el punto de partida, de ahí quieren empezar, efectivamente. Bueno, vamos con otro asunto. Y Coalición Canaria de la Laguna, prepárense porque va a agudizarse la guerra. ¿Por qué?
porque sí, porque están absolutamente peleados, una guerra abierta, ya la avancé, ya la conté. Mira, les acaba de adelantar por la derecha el concejal de Ciudadanos. Es el punto del Hombre, iceberg. es que Coalición Canaria en La Laguna... A mí una fuente... La oposición de Coalición Canaria en La Laguna ha sido hacerle la ola al gobierno de La Laguna. Recuerda lo que conté el otro día, la crisis que hay ahí moviéndose. Es verdad, acaba de llegar el de Ciudadanos, ¡pum!, Sí. y un plumazo. ¿Te acuerdas de la crisis que conté? Decíamos hasta el otro día, quien le está haciendo la oposición al gobierno lagunero es Javier Abreu, no es Coalición Canaria. Mal por Coalición Canaria. ¿Ves cómo tienen que acostumbrarse a pasar tiempo en la oposición? Porque si no, no aprenden, chicos. Ahora llega el de Ciudadanos, ¡pum!, Cierto. y va y se los come. Y ahora el de Ciudadanos es la oposición. ¿Por qué? Porque Coalición Canaria, como dice Óscar, está destrozada en La Laguna. Está dividida, está solo José Alberto Díaz en estos momentos, y al estar divididos, al estar rotos, no tienen esa fuerza, ese liderazgo para liderar cualquier frente o hacer cualquier política o de oposición contundente. Por cierto, el otro día cuando conté esa crisis que se avecina o que está, pero que saldrá, que reventará algún más, en el grupo de Coalición Canaria en La Laguna, me mandaba una fuente destacada de Coalición Canaria, me decía: lo que contaste, Óscar, es el punto del iceberg. Por cierto, nombraba la posibilidad de que pudiese darse un candidato, en su caso, ¿no?, una vez que el propio José Alberto Díaz pudiese dar un paso atrás. Apuntaba a Jonathan Domínguez. Yo les apunto también que prepárense, porque puede haber una plancha ahí liderada por dos contrarios de José Alberto Díaz: Jonathan Domínguez y Candelaria Díaz. Ahí lo dejo. Bueno, ya eso casi lo avanzaste. Sí, pero la uno semana también pasada. a Candelaria Díaz, que saben que es del ala contrario a José Alberto Díaz, antes era de su máxima confianza, y podrían estar los dos ya maquinando muy silenciosamente una posible plancha. Definitivamente ya podemos decir que los montes de Arico están controlados, Sí. que estos casi una semana de desesperación que hemos vivido en la isla de Tenerife empiezan a estar más tranquilos, pero David, Óscar, hay que tener mucha precaución en este verano porque el calor va a aumentar y el riesgo también aumenta. Sí, de hecho, el otro día el Cabildo de Gran Canaria ponía una campaña muy interesante. La verdad que coincidía un poco casi con el día en el que se estallaba el incendio de Arico, en la que ahora es el momento de prevenir. Por eso este incendio ha sido tan complicado, entre otras cosas, porque nos ha cogido en un momento en el que quizás estas labores de prevención se tenían que haber hecho antes, pero todavía había una situación muy, muy complicada en nuestros montes. Todavía hay mucha pinocha, aunque por suerte, al final, pues sea lo que se ha quemado principalmente es matorral y demás. Pero bueno, el viento que hubo, yo creo que esto fue una alerta, y una alerta bastante importante, porque al final fue un incendio importante que nos tuvo en vilo durante todo el fin de semana. Que parecía al principio, David, que se iba a calmar, Sí, que no lo era que pasa nada, es que el viento que se controlaría Estaba rápidamente, el mayor enemigo. Las Sí, condiciones constante. eran muy duras, ¿no? Eran muy duras. Y entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, aprender la lección de decir, pues, que nunca lo terminamos de hacer. Y sobre todo ahora es investigar también las causas, ¿no? Que es algo que todavía no ha quedado muy claro. Hay como dos hipótesis y demás, y ver, ¿no? Porque a lo mejor es que aquí también hay una responsabilidad que hay que depurar, ¿no? Veremos. Ahora es el momento en el que hay que investigar y conseguir más datos después del magnífico trabajo que han hecho todas las labores de extinción. La verdad que ha sido Labores de extinción que tremendo. se van a prolongar, la extinción en este caso es Sí, trabajo claro. más días, evidentemente, ¿no? Y bueno, y ahora habría que también, ya luego salta el debate, ¿no? Si hace falta debate histórico, ¿no? Una base de un hidroavión, en este caso, fija en Canarias, también el debate, ¿no? Si se están limpiando bien los barrancos, si están haciendo tareas de prevención, si son zonas abandonadas o no, y que evidentemente si no hubiese sido de esa manera, se hubiese atajado desde el primer momento o se hubiese evitado este tipo de incendios. Bueno, en definitiva, lo más importante es que al final, después de días tan intensos, tan duros y tan delicados, se logró controlar. Quiero compartir con ustedes estos 12 segundos que dicen mucho. Al final la gente privada aplaudiendo a los bomberos que habían, como ustedes bien dicho, hecho una labor fantástica en estos días de mucha preocupación en Canarias. Señores, Mogán, en Gran Canaria, vuelve a ser noticia, David. La verdad que es tremendo lo que está ocurriendo en Mogán con la alcaldesa, con Onalia Bueno, por las situaciones que hemos vivido en las últimas horas. Sabemos que allí se está investigando desde hace... Bueno va con segunda. No se llama así. Sí. Onalia Bueno. Sí. Sí, es la alcaldesa de Ciudadanos por Esta el es Cambio la Ciutat. racista. Estuvo en el Partido Popular, sí, ¿eh? Sí.
Estuvo en el PP. Sí, sí, ex del PP, ahora Ciudadanos por el Cambio, Ciuca. Y sí, es la que ha utilizado la migración para, bueno, intentar también desviar la atención un poco de sus problemas judiciales, que entre otras cosas se le está investigando. Chiquita Flor. Sí, a mí la verdad es que no me gusta nada, pero bueno, mi opinión personal. Pero sí que tampoco me gusta nada todo lo que se está investigando ahora de esa presunta compra de votos, que hay una investigación, bueno, pues que lleva ya bastante tiempo en marcha en el juzgado los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, por el que presuntamente, bueno, pues a través del pago, en muchos casos 50 euros y otro tipo de favores, presuntamente se compraban votos que al final, bueno, pues permitieron a Onalia llevar a la alcaldía. David. Miren, ven por qué les digo que hay que tener cuidado. Parecía buena Onalia cuando la compramos. Parecía buena, sí. La alcaldesa de Mogán, aquí en Gran Canaria. Tan buena parecía que Coalición Canaria la quería para ellos. Se acercó Coalición Canaria a Onalia para arrimarse, quererla, apoyarla y que se sintiera parte del proyecto nacionalista. Y ahí la tienen. Es la de la compra de votos, la de... Presunta. Es la presunta compradora de votos, ¿vale? Yo es que a veces mi pronto me quita el correcto uso del lenguaje. Pero ahí la tienen. Ahí tienen mientras Coalición Canaria se bate por no al racismo, cuidado, la solidaridad, ahí tenemos a una persona sin el presuntamente, racista e insolidaria. Así que hay que tener mucho cuidado porque al final de aquellos polvos, estos lodos, David. Sí, al final, bueno, de todo eso que se sigue investigando, a ver qué ocurre con lo de la presunta compra de votos, lo curioso de todo esto es que hay una persona, que además es una persona muy popular ahí en el pueblo de Arguineguín, en el pueblo marinero, que es un pueblo marinero como Arguineguín, que por desgracia ha sido noticia a raíz de cómo se trató a las personas migrantes durante la llegada hace unos meses, que es Ramón Trujillo el Perraya. Y Ramón Trujillo el Perraya ha declarado ante el juzgado, tiene que declarar ante el juzgado, pero ha denunciado ya ante la Guardia Civil que para evitar su declaración, que va a ser clave de cara a la presunta compra de votos en Mogán, fue presuntamente extorsionado por el entorno de Onalia Bueno para que no declarase o para que no declare o retire su versión, que es la que viene a confirmar, o una de las que viene a confirmar, vendría a confirmar, bueno, pues esa presunta compra de votos o esa presunta trama que hay detrás. Dice que le han ofrecido él en torno a 3.000 euros y un puesto de trabajo para que cambie su declaración, pero que no lo ha hecho ni lo piensa hacer. Al parecer esa es la situación a día de hoy. Hoy martes que Onalia Bueno, por este hecho, por esta cuestión separada de la compra de votos, que es la presunta extorsión a el Perraya, ha tenido que declarar hoy en el juzgado Onalia Bueno, que por cierto, como ustedes saben, ya en su momento llegó a ser detenida a raíz de todos estos hechos que se están investigando en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. O sea, sinceramente, la situación que atraviesa Mogán, esto es un asunto que, por cierto, yo la verdad es que lo ha publicado con extensidad Canarias Ahora a lo largo de meses, y yo les invito a que lo lean con calma porque la historia se las trae, o sea, todo cómo ha funcionado allí, cómo se manejan en ese ayuntamiento, ¿no? Y el entorno, los WhatsApp, los vídeos que ha habido, o sea, hay grabaciones que se han publicado también de esas conversaciones, de cómo se le ofrecía ese trabajo. Marbella eso, ¿eh? Aquello va por ese camino, ¿no? La Arona de aquella época, la Marbella a niveles ya mucho más altos, ¿no? Pero asusta. Llamativo, y sobre todo al final estamos hablando de Mogán, que es un municipio que tiene una riqueza importante, que es un municipio importante para la isla de Gran Canaria, y que es que estas cosas ocurren, yo creo que no es nada bueno, ¿no? Claro. Oscar, ¿ya acabó Fitur? Sí. ¿Fuiste? No. Fuiste el único que no fue. Bueno, nosotros. O sea, que en Fitur, fue una pila de gente, ¿no? Que a Fitur, históricamente todos los años, ¿no? Eran bombardeos apuntados. No, pero este año fue gente para allá. Fue mucha gente. Mucha gente para allá. Hacía tiempo que no... Es que había ganas de viajar. ¿Y qué tal el ambiente allí? ¿Hubo parranda, vinito? No lo sé, yo no puterías fui. Varias. Yo me imagino que a Fitur no se va de parranda, a Fitur se va, y más ahora con esta crisis, con compromisos, proyectos ya para recuperar el turismo. La que sí aprovechó para liarla fue Yaisa, la consejera de turismo, digo, para plantarse, porque veíamos un titular que recupero, vamos a verlo nuevamente, compañeros, es este que van a ver. Canarias
denuncia la indiferencia del Estado hacia su peor crisis turística. Por fin, digo, Yaiza se planta porque efectivamente está habiendo una indiferencia a la situación estratégica y diferencial y complicada de Canarias en materia turística y claro, ha llamado la atención. Sí, porque Canarias y Baleares tienen que tener efectivamente un trato específico por parte del Gobierno del Estado, del Ministerio de Turismo, y yo entiendo efectivamente ese mensaje que lanza, ¿no? Esa queja a la propia consejera Yaiza Castilla tendrá efectivamente sus razones, y efectivamente es el Gobierno de Canarias, porque Yaiza Castilla forma parte del Gobierno de Canarias, consejera de Turismo, pese a que es de la agrupación socialista de La Gomera. Es que eso, ¿pueden ponerme otra vez estas imágenes? Pues, era un poquito antes. Es que como Celia Villalobos que dio la sensación de que estaban en el McDonald's, Ángel Víctor estaba detrás de la orden de pedido y Pedro Martín le estaba pidiendo, sírveme ahí un Big Mac y unos nuggets de pollo, ¿no? No, pero eso será como un McGuachinche o algo así. Un McGuachinche, claro. Sí. Bueno. Un escaldón de gofio, tal. David, pero yo hay algo que no termino de entender. La verdad es que Yaiza se ha plantado y tiene sentido ese posicionamiento. No, Yaiza no, el Gobierno de Canarias. Bueno, el gobierno ella forma parte del Gobierno de Canarias. Vale, sí, pero digo, ha sido ella quien ha hecho la consejera de Turismo. Esa reclamación. Mira, Antonio Morales. Antonio se está pidiendo eso no, ya si está Antonio Morales, no es el McDonald's, es Pepe Chiringo. Pero bueno, la cuestión es, si el Partido Socialista y Podemos gobiernan en España, ¿cómo es que el Partido Socialista y Podemos, que también gobiernan Canarias, porque a lo mejor no lo hizo Podemos y tampoco lo hizo Ángel Víctor Torres, entonces lo hace la propia Yaiza Castilla, que pertenece a la agrupación socialista La Gomera, Casimiro Curbelo, o sea que Casimiro Curbelo también ha sido bastante crítico con el Gobierno de España. ¿David? ¿No? Que no seamos nosotros, que sea ella. A ver, yo sí... Aunque insisto, en la consejera de Turismo... Yo sí tengo claro que hace falta un poquito más de cariño hacia Canarias, que la verdad que con el tema turístico hay una incertidumbre tremenda. Cierto. Y a mí que Yaiza Castilla se plante me parece muy bien. Yo no sé si Teresa Verasti, que también estaba allí en ese... Sí, no la viste. También se plantó, pero... No te rías, Manolo. ¿Se plantó en Madrid? Pues no lo digo porque al final... sí se está. Bueno, Sí, pues es importante que se plante porque al final ellos no pertenecen al mismo partido que es el Víctor Torres, que es del Partido Socialista y es quien tiene que presionar en Madrid para que nos preste un poquito más de atención. Que a mí lo de San Bartolomé de Tijuana me parece una cosa, como una anécdota graciosa, pero sí que es verdad que detrás hay, oye, pues, un desconocimiento. Sí, un desconocimiento. Y pocas ganas. Y pocas ganas. Mire, tú lo sabes siempre explicar mejor que yo. Pocas ganas. Hay pocas ganas con Canarias, es lo que yo noto. Mira, digo algo que creo que es importante analizar, Óscar y David, y es, al final, el Partido Socialista no está siendo consciente de que han conseguido un hito para Canarias, que es que hay un gobierno, después de 30 años, del Partido Socialista liderado por un socialista que es Ángel Víctor Torres. Pero también es verdad que ni Ángel Víctor ni a la de Podemos le hacen ningún caso en Madrid. Noemí Santana. Noemí Santana. Sí. Es decir, hay de verdad una falta de consideración del propio gobierno a gente como Ángel Víctor Torres y lo que ha ocurrido con la inmigración, Manolo. Por eso digo que al final se están tirando piedras sobre su propio tejado, porque quieras o no, David, Óscar, la gente dice, ¿de qué nos sirve que estén en el mismo partido y la misma organización que supone que al final tiene que primar ahí o servir de algo y los deja como flojos, como poco importantes, ¿no? Sí, es la sensación que yo creo que tenemos todos, ¿no? En ese sentido, sobre todo el tema de la migración ha sido claro, nos han tratado fatal. No se les escucha. No se les escucha. Y después, por ejemplo, sí que es verdad que se han tomado medidas, pero se han tomado para todos. Los ERTE han sido una buena medida, claro que sí, pero para toda España. Que es verdad que aquí nos han afectado más porque tenemos más personas en ERTE, porque dependemos del turismo. Pero medidas concretas, específicas para Canarias por la pérdida económica del turismo, muy poquito, hemos visto, muy poco. Bueno, Óscar y David, atentos porque llega el momento de las preguntas para Enrique Arriaga. Así que voy a dar paso y a cada uno les voy a dejar que pregunten dos cositas. Dos. Yo con una tengo.
Una nada más. Sí. ¿Seguro? Seguro. No te vas a arrepentir. Bueno, si vale, otra, venga. Ah, Si me da la pero ves, oportunidad, te aprovecho. conozco, Dos hay que aprovecharla. Como si te hubiera parido. Venga. David, ¿tú una o dos? Bueno, las que vayan saliendo. Primero yo, Óscar, Vale, Óscar, así, las que vayan saliendo. Primera pregunta. Óscar primero de mejor. Óscar Martín para Enrique Arriaga. Señor Arriaga, muy buenas noches. Caso Laica, que se pone de moda, toma fuerza. Ya ha entrado, como sabe usted, en un juzgado. Se van conociendo más cosas por parte del denunciante, concejal de su fuerza política en el municipio de La Laguna. Me gustaría saber, bueno, independientemente de lo que usted pueda saber de esa denuncia, que nos puede relatar, que nos puede aportar, cuándo toma la decisión de presentarla, si el propio concejal de La Laguna le ha dado cuenta a usted, el partido conoce efectivamente esa denuncia. Yo se lo planteo porque evidentemente políticamente llama la atención, independientemente de la denuncia. Es decir, usted es vicepresidente del Cabildo, es de Tenerife, es coordinador regional de Ciudadanos, socio de Pedro Martín, que es el presidente del Cabildo, y es el secretario general del PSOE tinerfeño, jefe del propio Luis Geray Gutiérrez. Ha hablado de este asunto con el propio Pedro Martín, han compartido, le ha llamado Pedro Martín para un poco... Oye, políticamente no vaya a ser que usted, su partido, reviente el gobierno socialista en La Laguna. Si tiene algún tipo de información, se lo agradecería. Bueno, pregunta de David Cuesta. Bueno, a mí, Enrique, muy buenas. Me gustaría, la verdad es que podríamos incidir en lo del caso Laicas, pero si le contesta a Óscar, si alguien del Partido Socialista se ha dirigido a usted sobre esto en las últimas horas, yo creo que ya con eso podemos darnos por satisfechos. Pero a mí me gustaría saber un poco cómo son las relaciones dentro del Cabildo, cómo son las relaciones dentro de Ciudadanos, qué tal se lleva usted con su compañera Concepción Rivero, si hay buena sintonía y sobre todo si en algún momento les han tentado por parte de Coalición Canaria, tanto a usted como a su compañera Concepción Rivero, para intentar pues debilitar el actual gobierno insular en el Cabildo de Tenerife. ¿Ha tenido alguna tentación o le han intentado tentar? Esa es mi primera pregunta. No, espérate, es que si David preguntó, es que hubo tentación. ¿Él se cree que yo soy tonto o qué? Hubo tentación, muchacho. David pregunta por qué hubo tentación o no. A ver qué contesta, señora Arriaga. Vamos a ver lo que pasó. Vamos con la segunda pregunta de Óscar Martín. Señora Arriaga, ¿es cierto que tienen previsto, no sé si lo han hecho ya, presentar una demanda ante los tribunales al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, por la designación de Evelyn Alonso como portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y no Matilde Sambudio, cuando consideran que los derechos efectivamente son para Sambudio para ser portavoz? ¿Quién decide quién sea portavoz de Ciudadanos, de su partido en Santa Cruz de Tenerife? ¿Coalición Canaria o su organización política? Bueno, y la última pregunta de David Cuesta. Sí, bueno, brevemente porque no entiendo mucho lo que está ocurriendo en Tacoronte y se presenta un escenario ahora muy interesante. Me gustaría saber si ustedes han hecho algún tipo de movimiento para que ahora, cuando supuestamente expire ese acuerdo entre Partido Socialista y Nueva Canarias y demás, teniendo en cuenta que se ha expulsado a los dos concejales del Partido Socialista que lo impulsaron, ¿ustedes están haciendo movimientos en Ciudadanos en Tacoronte para entrar en el gobierno municipal a partir del mes de junio, mes de julio? Mi madre. Queda otro. No, ya no hay más, Óscar. Es muy rápido. Nos tenemos que ir Muy rápido. a publicidad. A la vuelta, más. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank. Ya nos acompaña en directo el vicepresidente de Tenerife, Enrique Arriaga. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, Enrique, me gustaría empezar por que me contaras cómo ha sido este año para ti. Este último año, sí. Bueno, pues ha sido un año bastante complicado respecto de todo lo que ha sido la pandemia.
todo lo que hemos tenido que poner en marcha, cómo hemos tenido que reaccionar ante los diferentes cambios, legislaciones que iban saliendo, modificaciones de normas, de apertura, de cierres, de incluso el transporte público. Nos ha costado muchísimo tenerlo ahí siempre constantemente con cambios para dar respuesta, pero yo creo que ha sido un año en el que hemos estado a la altura, hemos sabido reaccionar rápido, independientemente de que, bueno, que los procedimientos administrativos a veces son muy lentos, y quizás yo creo que nuestro punto débil ha sido no por culpa nuestra, sino por culpa de esa maraña administrativa, el no poder haber llegado en tiempo, en mucho menor tiempo, a todos aquellos necesitados con las ayudas del Cabildo. ¿Cuál recuerdas como el momento más crítico? Más que crítico, quizás simbólico. Yo me recuerdo, antes de decretarse el estado de alarma, en las reuniones que teníamos en el Cabildo, juntamente con el presidente, le digo al presidente, presidente, tenemos que parar el teleférico. Me dice, ¿cómo va a ser eso? ¿En serio? ¿Cómo va a ser eso? Todavía no estaba el estado de alarma. Dice, parar el teleférico del Teide es un símbolo en Tenerife para el turismo. Digo, pero es que por las medidas que se están dando, los aconsejan pararlo. Bueno, esa misma tarde lo paramos, y al día siguiente se decretó el estado de alarma y parte del confinamiento, con lo cual la medida la tuvimos antes, pero eran situaciones que no pensamos nunca que se pudieran producir, como el cierre de los aeropuertos, todo completamente el cierre de los aeropuertos, el estar todo el mundo en su casa y el confinamiento total. Enrique, yo precisamente he preparado esta entrevista contigo. Verás que hoy es un día interesante para mantener este encuentro, y verás por qué. Porque hay asuntos importantísimos para la isla de Tenerife que tienen que ver con tu acción, con tu trabajo, ¿no? Y el de tu equipo. Pero no cabe duda de que a ti se te relaciona con las carreteras, las infraestructuras, y tú has empezado a hablar hablando precisamente de lo difícil que ha sido para ti y para el Cabildo este año con respecto a las ayudas, las personas, todo eso que queda un poco al margen, fruto de la crisis, ¿no? En este momento, a Enrique Arriaga, como vicepresidente, ¿qué es lo que más le preocupa? Me preocupa el poder llegar a tiempo para recuperar la economía, que yo creo que es el objetivo fundamental del Cabildo en este lado. Hemos aprobado unos presupuestos este año que tienen dos componentes muy importantes. La componente social, que es ayudar a los que más lo están necesitando ahora mismo, y para eso diversas áreas del Cabildo están trabajando muy fuertemente y además con mucho impulso. Y luego, por otro lado, el reactivar la economía con todos aquellos procesos de inversión de obra pública y otros tipos de inversiones que necesitamos también para empezar a levantar esa economía. Esas son las dos grandes patas en las que tenemos que trabajar, y sobre todo tenemos que hacerlo cuanto antes. No es fácil. Comentabas antes el último año nos hemos tenido que estar tomando decisiones constantemente para adaptarnos a todo el marco del COVID que se nos iba presentando día a día, pero por otro lado, por detrás, en bambalinas, estábamos trabajando en la puesta en marcha de muchísimos proyectos y muchísimas actuaciones que no se veían en aquel momento y que ahora están empezando a materializarse. No estuvimos parados. Mucha gente decía, bueno, ¿por qué no hacían obras de carretera en el momento de la pandemia? Que era perfecto, porque no había ninguna molestia, las carreteras estaban vacías. No se podía hacer porque todo lleva un procedimiento administrativo y es lento. Pero ese gran trabajo que se estaba haciendo en paralelo a lo que es ayudar a la sociedad tinerfeña, ahora va a dar frutos desde dos puntos de vista. En uno, en reactivación, ayudar a reactivar la economía, y segundo, a solventar los problemas de nuestras carreteras, que no son pocos. Enrique, ¿imaginabas que iba a ser tan duro ya no solamente la pandemia, pero imaginabas que iba a ser tan duro en la carga personal, familiar, el paso que dabas dedicándote a la política? Lo digo porque tú eras un anónimo, no eras alguien que... y decidió armar pelea, dar el paso, y ese paso ha sido muy costoso. Sí, la verdad que no ha sido fácil. Lo he visto ahora con perspectiva, hace 2 años, llevamos 2 años prácticamente, pero el 29 se hace el segundo aniversario de las elecciones, el 29 de mayo. Y la verdad que mi vida ha cambiado completamente, y sobre todo más lo que es el trabajo en sí, que más o menos se puede entender, porque yo conozco bien la administración y se puede trabajar, sobre todo lo que rodea
al mundo de la política, al mundo del cabildo, el tema mediático, el tema de las redes, la verdad que es duro de pasarlo. Y si al final quieres hacer algo por Tenerife, no te queda otra que dar un paso. Y muchas veces cuando das un paso, como esos castores que se veían en la feria, que sacaban la cabeza y le dan un martillazo, al final el que saca la cabeza un poco se acaba llevando el martillazo. Pero es necesario, lo asumo perfectamente. Quizás a mi familia le cuesta un poco más, porque la verdad que a veces las críticas en las redes no son muy agradables. Que hubo un momento, Enrique, lo digo porque hoy veremos cosas esperanzadoras. Y a mí esto, por eso decía que era muy importante para mí hoy tener este encuentro contigo. Pero yo viví momentos viéndote que decía, Dios mío, esto es muy injusto. Hubo críticas que iban más allá de lo político, rozaban lo personal. Era lógico, cambiábamos el statu quo de los últimos 32 años en el Cabildo de Tenerife. Era un cambio muy grande, no solamente en el Cabildo, sino en el Gobierno de Canarias, pero el propio Cabildo de Tenerife, después de 32 años, el cambio fue tan brusco que evidentemente el causante había sido yo. Y bueno, hubo pues acusaciones gravísimas, ataques en el tema de lo personal. A mí en su momento se me llegó a ofrecer escolta policial, yo dije que no, que en ningún momento necesitaba escolta policial. Luego, más adelante, han seguido muchísimos ataques personales, incluso rayando temas ya que, bueno, en fin, en algunos casos hasta que podría atentar contra el honor, pero bueno, al final yo lo asumo como que entra dentro de lo que es el juego político, que no me gusta, sinceramente, no me gusta absolutamente nada, pero lo tengo que vivir. Y lo tengo que vivir porque tomé una decisión en su momento y era luchar por Tenerife. Y si quiero luchar por Tenerife, al final todas estas cosas vienen en ese saco que tienes que ponerte a la espalda, y por eso la asumo. Pero vamos, estar de acuerdo con todo ese tipo de juegos no estoy en nada en absoluto. Y yo creo que bueno, se ha visto muchas veces que llegan a rayar ya en ataques personales que no tienen sentido. Como ahora se está hablando que si yo he ido a Rusia a un viaje y que dejo mi trabajo, pero perdón, vamos a ver, voy a Rusia acompañando al representativo de Tenerife que va a una final europea. Y el Cabildo de Tenerife es el mayor patrocinador, el principal patrocinador del Lenovo Tenerife. ¿Cómo no vamos a acompañarlo? Pues evidentemente lo acompañamos, pero ahora, bueno, empezamos a enredar con ciertas cosas que al final yo creo que a la gente de a pie le cansa. A la gente le interesa que le solucione sus problemas, no que haya una guerra política. Y más, el que estas guerras políticas lleguen hasta el absurdo, Manolo. Y te cuento cosas que yo, la verdad que no las entiendo. Es decir, si alguien ha propuesto algo y vota en contra de lo que ha propuesto, no tiene sentido. Te pongo un ejemplo. Sacamos una modificación de crédito para ayudar a los clubes deportivos en el mes de octubre por el efecto del COVID. No tenían ingresos de taquilla, no tenían abonos y los costes habían subido muchísimo. Y también sacamos una ayuda para el barrio de Santa Lucía en Güímar para arreglar ese talud famoso, para que los vecinos pudieran volver a sus casas. Pues simplemente por motivos políticos, en el Pleno, el Partido Popular y Coalición Canaria votaron en contra de la modificación de crédito. Modificación de crédito que decayó. Cuando la sociedad se les echó encima, los clubes deportivos, la gente del barrio de Santa Lucía, diciendo, pero ¿por qué han votado en contra simplemente por motivos políticos? Nos solicitaron convocar un pleno urgente y a mitad de octubre se volvió a llevar lo mismo, se aprobó, pero claro, ya habíamos perdido el tiempo necesario y muchas de las modificaciones de crédito no se pudieron llevar a cabo porque diciembre estaba ahí y no daba tiempo de tramitar todos los expedientes. Enrique, quiero que veas esta noticia. Nos vamos a los años 90, fíjate, es esta información del periódico Diario de Aviso. Arranca el circuito de velocidad de Tenerife. Eso fue en 1990. Estamos en 2021. Ha llovido mucho. ¿Y el circuito qué? Pues si todo va bien, las obras empezarán en el 2022. Obras, no piedras, porque primera piedra se han puesto muchas. Hablamos de obras, van a ser realidad. Y no solamente las obras de circuito, sino toda la promoción que tiene que ver con el mismo. Pero Enrique, ¿realmente no había nada? No, no había nada. Con la anterior empresa, la concesión que se le hizo cuando se le solicitaron los proyectos constructivos del circuito, no tenía nada más que 3 planos. Y hubo que empezar de nuevo. ¿Cómo se puede vender una cosa desde los años 90 hasta hoy y que no hubiera nada, 3 planos? Bueno, se hizo mal en el pasado, pero luego se corrigió, se rescató todo y se empezó por parte del Cabildo a empezar a elaborar los proyectos, una batería de proyectos muy grande que ya estaba en su fase final cuando nosotros entramos en el gobierno, estaba ya prácticamente terminado y quedaban los últimos pasos para dar para poder conseguir sacar a licitación esos proyectos, ¿no? Enrique, sí. Estamos viendo
imágenes precisamente en infografías de lo que ya no es un sueño, es casi una realidad que podemos palpar. Cuéntanos un poco. Bueno, pues lo que te decía, se sacaron los proyectos, esos proyectos constructivos ya pues nos dan una infografía real de cómo son los proyectos, pero faltaba una fase importante y era lo que era la asistencia técnica para la homologación del circuito para poder competir a gran nivel. Y esa fue la parte que iniciamos en el mes de noviembre, recibimos muchas críticas por parte, en este caso, del Grupo Si Podemos Canarias, porque este proceso nos ha permitido, primero, que la Federación Internacional de Automovilismo en Zúrich y la de Motociclismo nos designen unos inspectores que han mirado de arriba abajo todo el proyecto, han modificado escapatorias, materiales, curvas, entrada de boxes, de tal manera que ya esa documentación final se ha enviado y esperemos que en este mes, si puede ser de aquí a final de mes, o quizás en el mes de junio porque va un poco apretado, tengamos la aprobación definitiva por parte de las dos grandes federaciones al proyecto. Eso significa que ese proyecto está preparado para cualquier tipo de competición. Eso es muy, muy importante. Nosotros lo vamos a homologar para poder hacer entrenamientos de Fórmula 1 y de MotoGP, pero no para poder correr carreras, porque para eso necesitaríamos un contrato con la Fórmula 1 o con Dorna para poder llevar a cabo esas carreras, pero que se puede hacer. El circuito de Portimao en Portugal era del estilo el que vamos a homologar nosotros y luego pasó con el contrato con la Fórmula 1 a hacer un partimos circuito. de que ya este es el primer paso. Este primer paso real. Una vez nos den el ok por parte de las dos federaciones, los proyectos ya estarán terminados y pasarán a licitación. Para ubicarnos, ¿dónde estaría situado, Enrique? Está en el enlace del aeropuerto de Tenerife Sur, pues hacia las medianías, ahí pasamos a la zona de Atogo, justo ahí en esa zona, entre la carretera que va de Charco del Pino hacia abajo. Ya el acceso norte, la mitad del acceso norte está ya terminado, está finalizado. Ahora empezamos con la segunda fase del acceso norte y con todo lo demás. Esperemos que las obras empiecen, si empezamos a licitar ahora a partir del mes de septiembre, se puedan iniciar en el 2022, incluso en el 2023, que sí o que no, a mí me da exactamente igual, lo he dicho muchas veces, mi objetivo no es el final de las elecciones, si está antes mucho mejor, pero si no, lo importante es dejarlo todo trabajando y todo empezando a funcionar, pues que pueda estar ya por lo menos la pista operativa antes de final de 23 para que los equipos ya puedan empezar a correr. Y eso lleva otra parte también, que es la parte de comercialización de este circuito. Tenemos que empezar a establecer ya contactos con diferentes empresas. Ayer precisamente presentábamos el nuevo patrocinador del Canarias, el Lenovo Tenerife. Resulta que Lenovo ha comprado el equipo Ducati de MotoGP, se llama Ducati Lenovo, y precisamente en el Gran Premio Montmeló vamos a ir con ellos y con Dorna pues a tener ya las primeras conversaciones para que ya vayan teniendo en cuenta el circuito de Tenerife para entrenamientos y cualquier otro tipo de carrera. Digo que vamos a avanzar muchísimo esta noche con obras, porque esas obras va a significar movimiento económico, trabajo, riqueza. Enrique, me acompañaban hace unos minutos David Cuesta, Óscar Martín. Si te parece, vamos con algunas preguntas. ¿Te parece? Perfecto. Primero, Óscar, la primera de un par de ellas. Señor Arriaga, muy buenas noches. Caso Laica, que se pone de moda, toma fuerza. Ya ha entrado, como sabe usted, en un juzgado. Se van conociendo más cosas por parte del denunciante, concejal de su fuerza política en el municipio de La Laguna. Me gustaría saber, bueno, independientemente de lo que usted pueda saber de esa denuncia, que nos puede relatar, que nos pueda aportar, cuándo toma la decisión de presentarla, si el propio concejal de La Laguna le ha dado cuenta a usted, el partido conoce efectivamente esa denuncia. Yo se lo planteo porque evidentemente políticamente llama la atención, independientemente de la denuncia. Es decir, usted es vicepresidente del Cabildo, es de Tenerife, es coordinador regional de Ciudadanos, socio de Pedro Martín, que es el presidente del Cabildo, y es el secretario general del PSOE tinerfeño, jefe del propio Luis Geray Gutiérrez. Ha hablado de este asunto con el propio Pedro Martín, han compartido, lo ha llamado Pedro Martín para un poco... Oye, políticamente no vaya a ser que usted, su partido, reviente el gobierno socialista en La Laguna. Si tiene algún tipo de información, se lo agradecería. Bueno, en este caso la actuación de Alfredo ha sido como presidente de la Comisión de Transparencia realmente, más que como concejal de Ciudadanos, aunque siendo concejal de Ciudadanos ha sido nombrado dentro de esa comisión. Bueno, él ha estado trabajando con documentación y debe haber tomado la decisión. Esto no es un tema de partido, así de claro lo digo, sobre todo por las repercusiones que puede haber con el tema de gobierno, sino es un tema personal, en este caso como presidente de esa Comisión de Transparencia, que conociendo una serie de indicios, una serie de documentos, pues ve
indicios de delito y lo presenta en el juzgado. Esto es independientemente de lo que tenga que ver un pacto cabildo o pactos en La Laguna. Vuelvo a repetir, es desde el punto de vista de su puesto como presidente de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de La Laguna. Por tanto, no ha habido ninguna preocupación o traslado de preocupación de Pedro Martín hacia ti. No, yo con Pedro hoy no hemos podido hablar de este asunto porque se dio ayer realmente, todavía no hemos hablado de este asunto. De todas maneras, Enrique, a mí no me sorprendería que Ciudadanos denunciara, si así fuera, o hubiera indicios, la corrupción, porque a ti te hemos visto por activa y por pasiva que el machito no te bajaba de poner las cosas en su sitio, y eso me parece loable, y además es lo que pedimos de gente como tú y como otros miembros de Ciudadanos, ¿no? No, si es así, es decir, vamos a ver, cuando alguien ve algún tema que pasa sobre sus manos o que tiene que ver en la gestión directa, lo lógico es ponerlo sobre la mesa de quien deba dirimir si realmente hay delito o no hay delito. En este caso, Alfredo pues se ha encontrado con una documentación que alguien le habrá tenido que trasladar en esa comisión de transparencia también, y con la responsabilidad que tiene Alfredo lo que ha hecho es trasladarla donde corresponda. Lo mismo hemos hecho en el Cabildo, y aquí en este caso sí es verdad que independientemente de quién gobierne, eso sí que lo tenemos claro, ¿no? Oye, Enrique, aprovechando que estamos en La Laguna, abríamos este programa con esas imágenes de la rotonda del Padre Ancheta, espectaculares. Vamos a verlas, por favor, porque de verdad son sencillamente espectaculares. Parece como algo del futuro, pero eso es prácticamente presente. Cuéntanos un poco, ¿cómo será esa vía de acceso? Bueno, el objetivo de esta rotonda estaba claro, era eliminar todo el tránsito peatonal que se da ahora mismo. Tenemos son 8 pasos de peatones en esa zona, son muchísimos pasos de peatones porque es el acceso a la universidad, con lo cual cada vez que alguien va a cruzar es un follón porque todos los coches tienen que pararse. Entonces el objetivo era sacar ese tránsito peatonal hacia una zona superior, pero una zona superior que además fuera funcional, accesible y funcional, y ahí en su momento se sacó un concurso de ideas que ganó esta empresa FECOR, incluso se llevó un premio de arquitectura, y ha dado una solución bastante novedosa que da acceso pues a la zona de Geneto, al campus de la zona de Biológicas, a la Avenida Trinidad, incluso a la estación de guaguas, ¿no? Es una solución bastante llamativa, es muy funcional, y sobre todo lo importante es que bueno, pues ha pasado todos los trámites administrativos necesarios, y ya el martes pasado se aprobó en Consejo de Gobierno el inicio de la licitación de esta obra. Esto significará que las obras empezarán antes de final de este año, con lo cual también serán una realidad. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuánta inversión? Unos 10 millones de euros y unos 18 meses de ejecución, que esperemos que sean mucho menos. Es una pasarela metálica que se fabrica en piezas, que la obra a lo mejor al principio quizás no se va a ver porque lo que se van a conformar son los pilotes que van a soportarla. Se fabricará, no hay en el sitio, sino se fabricará en unos talleres determinados, la estructura metálica, y luego pues cuando venga todas las piezas pues será un tema como un mecano y se colocará muy rápido. Enrique, ¿y cuál era el objetivo de esta rotonda? ¿Qué querías conseguir? ¿Qué se quería lograr? Son dos cosas: quitar el tráfico de la parte baja para poder eliminar esos pasos de peatones. ¿Sí? Y luego, conjuntamente con esta obra también, lo que es la rotonda se va a dividir en 2 rotondas para hacer como especie de 2 atajos para el tráfico. Todo eso nosotros lo hemos hecho con simuladores de tráfico, calculando los tiempos de espera en los pasos de peatones. Ahora teníamos tiempos de espera, pues podíamos llegar incluso hasta 6 minutos. Con esta solución, la rotonda partida y el soterramiento de la TF de la carretera de la Esperanza, que son casi 3.500 vehículos que van hacia Santa Cruz y que no desembocan en la rotonda, que también da muchos problemas, conseguimos tener tiempos de espera de 5 o 6 segundos. Pero Enrique, por tanto, esa especie de cuello de botella que se produce en Padre Ancheta, ¿se agilizaría? Se agilizaría en parte, porque un problema es el que está en la rotonda, que confluye, es una de las rotondas más complicadas de toda España, donde confluyen muchísimos coches y encima tráfico, y luego por otro lado tenemos lo que es el cuello de botella de lo que es la Tenerife 5, que vienen casi entre 85 y 100.000 vehículos al día. Es una auténtica barbaridad. ¿Eso cómo lo podemos solucionar? Pues con otras 2 actuaciones, que es el tercer carril desde Guamasa hasta Los Rodeos,
eliminando el puente antiguo de los rodeos, que es un punto muy estrecho, y haciendo mucho más amplia esa autopista. Y por otro lado, el bypass famoso, la circunvalación de la laguna, de tal manera que todo el tráfico que no vaya hacia la laguna se puede separar por esta otra zona, dividiendo a la mitad el tráfico que hay actualmente. Eso realmente es lo que va a conseguir que el tráfico de la TF5 desaparezca. Las tres primeras actuaciones en lo que es la rotonda ya están en marcha y adjudicadas. La TF24 empieza en lo que es el túnel probablemente la semana que viene o la siguiente. Qué bueno. La pasarela está en licitación y el tercer carril, Guamasa Los Rodeos, está ahora mismo pendiente de la declaración de impacto ambiental por parte del Gobierno de Canarias y esperamos también, si es posible, que este año también se pueda iniciar esas obras. Con lo cual, esas tres grandes, conjuntamente con la circunvalación de la laguna, desde luego, estratégico, conseguirían dar solución a ese problema y no muchos años. Es decir, lo que hemos tardado casi 20 años en poner en marcha, en 3 años se va a poner en marcha y se va a dar solución. Vamos con otra pregunta, esta vez de David Cuesta. A mí me gustaría saber un poco cómo son las relaciones dentro del Cabildo, cómo son las relaciones dentro de Ciudadanos, qué tal se lleva usted con su compañera Concepción Rivero, si hay buena sintonía y sobre todo si en algún momento les han tentado por parte de Coalición Canaria, tanto a usted como a su compañera Concepción Rivero, para intentar pues debilitar el actual gobierno insular en el Cabildo de Tenerife. ¿Ha tenido alguna tentación o le han intentado tentar? Bueno, mi relación con Conchi Rivero es fantástica. Pasamos juntos ese desierto de tránsfugas, de insultos y de todo, y la relación y las decisiones que tomábamos eran consensuadas entre los dos, estaba todo perfectamente claro. ¿El que se ha intentado desestabilizar? Sí, claro que se ha intentado desestabilizar el grupo de gobierno, es evidente. Todos los días llegan mensajes de terceros o mensajes directos o formas de intentar desestabilizar el grupo, pero en este caso lo tenemos muy claro. O sea, tanto Conchi como yo en este aspecto tenemos la misma mentalidad y las mismas ideas y no va a haber ningún tipo de problema por ese camino. Enrique, ¿y cómo son las relaciones entre las dos fuerzas que gobiernan? Pues son muy buenas, son muy cordiales, hay muy buen entente, colaboración con diferentes áreas, sobre todo Conchi Rivero trabaja mucho con Carmen Luz Basso con el tema de educación y juventud y empleo juvenil, ahora mismo están trabajando mucho, con el resto de partidos completamente en sintonía, con el resto de partidos, con el resto de consejeros y con el presidente la relación es fantástica, de hecho, de vez en cuando nos echamos a un lado y nos ponemos a hablar, a reírnos un buen rato y sobre todo comentar temas estratégicos para llevarlo a cabo. Funcionamos como un solo equipo, como un solo partido realmente, de forma muy cohesionada. Enrique, seguiremos hablando de carreteras, de obras, pero educación, becas, ¿están en esa línea? Sí. Es fundamental y más ahora en estos momentos. Se han eliminado algunas becas, que ya ha habido alguna que otra queja con el tema de las becas de inmersión lingüística, de enviar niños al extranjero. Evidentemente ahora el Cabildo no va a asumir esa responsabilidad de poder mandar 200 niños. De becas ahí que sí, será... eran interesantes, pero en un momento normal. Ahora mismo en un momento de pandemia, que no sabemos si un país lo cierran o no, si evitan los vuelos entre un país y otro, el Cabildo no puede asumir la responsabilidad de mandar niños a Canadá, Irlanda, Francia o Alemania. Está claro. Lo que sí hemos hecho es aumentar las cuantías para las becas, sobre todo para becas universitarias y otro tipo de becas, de tal manera que en una de ellas, o prácticamente toda la totalidad, según los datos que estaba repasando esta mañana, otros años han quedado lista de reserva, este año no. Este año prácticamente todos los que han solicitado y cumplen los requisitos han tenido becas. Creemos que es fundamental la educación de los jóvenes, sobre todo de cara a afrontar esta nueva recuperación de la economía. Enrique, ¿y en cultura? Porque va una cosa unida a la otra, educación, cultura... Cultura igual, tenemos que seguir ayudando al sector. Hoy en Consejo de Gobierno se han aprobado 3 procesos de libre concurrencia para asociaciones sin ánimo de lucro, ayuntamientos y empresas, sobre todo para que puedan tener ayuda a todo el sector cultural y pueda seguir subsistiendo ante esta situación. Sí es verdad que hemos cambiado ahí alguna que otra cosa, hemos añadido líneas nuevas, pero lo importante es que estamos abriendo un abanico muy grande de líneas de subvenciones y concurrencia para que nadie en el sector cultural se quede fuera de recibir una ayuda. Por tanto, ¿habrá una agenda? Agenda hay. Sí, pero vale, agenda hay, pero que se promocione, que tengamos conocimiento, porque hubo un momento en el que, no sé si tú lo llegaste a pensar, pero que pensamos que el auditorio, la cultura era para unos pocos, ¿no? No.
Eso es un tema que precisamente cuando presentamos el plan director hace un mes aproximadamente, el plan director de cultura nuevo, uno de los objetivos que nos queremos trazar es, y que ya estamos trabajando en él, el que toda la cultura no puede estar en el área metropolitana. El Cabildo ha invertido muchísimo dinero en el plan de infraestructuras culturales, hay auditorios, teatros por toda la isla, algunos en construcción, otros ya terminados. Eso lo llevan reclamando los alcaldes. Claro, porque lo que no tiene sentido es que el Cabildo se gastó muchísimo dinero en hacer infraestructura y luego no las dote de contenido. No, pero es que piensa, Enrique, que los alcaldes, los pueblos, crearon casas de la cultura, teatros, auditorios, y al final resulta que la oferta quedaba solamente limitada al área metropolitana. Hombre, habrá ciertas actuaciones o ciertas actividades que evidentemente ópera no se puede hacer en todos sitios, que la orquesta sinfónica al completo a lo mejor no entra en todos los teatros, pero sí es verdad que se están trabajando ya en una especie de bolsas, por ejemplo, de artes escénicas y de danza, de tal manera que en esa bolsa hay una serie de empresas con unos objetivos determinados, con unos productos determinados, de tal manera que los ayuntamientos van y cogen de esa bolsa abonada por el Cabildo, de tal manera que ya pueden darle contenido cultural a todos esos auditorios y que los municipios recuperen vida cultural. Para eso era el objetivo. Se hizo primero la casa, pero luego no teníamos el inquilino ahora hay que ponerlo en marcha y que se mueva por toda la isla, incluso hasta la orquesta sinfónica. Bien, vamos con otra pregunta de Óscar. Señora Arriaga, ¿es cierto que tienen previsto, no sé si lo han hecho ya, presentar una demanda ante los tribunales al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, por la designación de Evelyn Alonso como portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y no Matilde Sambudio, cuando consideran que los derechos efectivamente son para Sambudio para ser portavoz? ¿Quién decide quién sea portavoz de Ciudadanos de su partido en Santa Cruz de Tenerife? ¿Coalición Canaria o su organización política? Bueno, esto es un caso en el que se han vertido muchísimos comentarios y todos realmente han falseado la situación real. Y yo sí quiero dejar aquí sobre la mesa cuál es la situación real de lo que ha sucedido en Santa Cruz. La señora Evelyn Alonso presenta una moción de censura contra su propio partido, contra Ciudadanos, algo ya dentro del transfugismo freudiano, es decir, que presenta una moción de censura desobedeciendo a tu partido contra otro, puede tener sentido, pero ya contra tu propio partido es muy fuerte, ¿no? Presenta una moción de censura, el partido inicia un expediente de expulsión y ese expediente de expulsión lo inician mal. La señora Evelyn Alonso recurre a la justicia y la justicia le da la militancia de forma cautelar porque el procedimiento de expulsión está mal hecho. El partido, al ver que está mal hecho, se allana. ¿Eso quiere decir que Evelyn Alonso tenía razón en lo que hizo? No. Significa que el procedimiento de expulsión se ha hecho mal. A partir de ese momento, y una vez Evelyn Alonso es reincorporada en el partido con todos sus derechos y todos sus deberes, se le comunica por escrito cuál tiene que ser el sentido de sus votaciones en los diferentes plenos y comisiones. De tal manera que Evelyn Alonso, desde que se le readmitió cautelarmente hasta el día de hoy, ha desobedecido continuamente todas las órdenes de partido. Eso ha llevado a que el partido el día 18 le abra un segundo expediente de expulsión. Esta vez se está haciendo con tiempo y bien hecho. Mañana probablemente se le comunica al Ayuntamiento de Santa Cruz la suspensión cautelar de militancia de nuevo de Evelyn Alonso, de tal manera que cuando se termine el procedimiento y sea firme, volverás a dejar de ser militante de Ciudadanos. Además, tampoco creo que le duela mucho, porque ella realmente no quiere estar en Ciudadanos, quería estar en Ciudadanos para recuperar sus derechos económicos. Ya los ha recuperado. Por mucho que se le expulse ahora, ya no los va a perder. Por tanto, el objetivo de Evelyn Alonso, desde el punto de vista personal, ya lo ha conseguido. En este ínterin, pues se da una situación curiosa, y es que hay dos personas de Ciudadanos, una que realmente lo es, Matilde Sambudio, otra que lo es por sentencia provisionalmente hasta que se la vuelva a expulsar, y claro, Evelyn Alonso solicita la portavocía. ¿Por qué solicita la portavocía? Pues por no perder el peso dentro de las comisiones plenarias y los plenos del ayuntamiento, porque saben que esto va por portavoces de grupo. Entonces, al perder el poder, un poco en este caso, el grupo de gobierno, pues le interesa que la portavocía la tenga Evelyn Alonso. Evelyn Alonso, evidentemente, no representa a Ciudadanos. Pero el problema es que, siendo los dos militantes de Ciudadanos, en una disputa que hay entre dos representantes de un partido, del grupo mixto en este caso, para ser portavoz, quien decide es el alcalde. ¿El alcalde podía haber decidido otra cosa? Sí. Un poco que el alcalde haya decidido a favor de Evelyn Alonso es por intromisión en las decisiones de un partido, que es quien realmente debe decir quién es el portavoz. Pero en este caso, la decisión la ha hecho para no perder la mayoría en las comisiones plenarias. Yo lo puedo entender políticamente porque le puede suponer un trastorno, pero al final esto va a acabar de una forma muy sencilla. La señora Evelyn Alonso acabará expulsada de Ciudadanos, una vez más. Será
no adscrita por segunda vez, y quedará Matilde Zamudio como portavoz del Grupo Mixto en el Ayuntamiento. Al margen del asunto Evelyn Alonso, hay algo que a mí me parece muy interesante, y es la imagen de unión que parecía rota, ¿no?, entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz, y parecía que la relación del alcalde con el vicepresidente era mala. Sin embargo, al margen de esta cuestión, la relación parece magnífica. Sí, yo tengo muchas conversaciones a diario. Esta mañana precisamente estábamos hablando del Círculo de Bellas Artes, de la firma de un convenio, una relación fluida con el alcalde, como no tiene que ser, no puede ser de otra manera. Si tenemos que hablar, y sobre este caso también hemos hablado y vamos a intentar pues la solución más sencilla, porque al final en todo esto es lo que decíamos antes. Al ciudadano le importa tres narices este tipo de peleas, que si uno, que si no, que si tránsfuga, que si entra, que si sale. Al ciudadano lo que le interesa es que le arreglen su calle, que le pongan la carretera, que le pongan la luz, que le quiten la basura, que le limpien las calles. Y al final este tipo de cosas hay que intentar que se solventen cuanto antes y que no tengan mayor repercusión. Oye, Enrique, hemos hablado de... Siempre se habla además que si de la conservación de carreteras, que si de la TF5, ya vemos que hay soluciones, y lo que se ha tardado en 20 años en solucionar, en 3 podremos empezar a ver algo de luz. Sin embargo, las chafiras, el embotellamiento que ahí se produce, ¿qué soluciones tiene? Bueno, el embotellamiento de las chafiras, se estaba trabajando con la obra del Gobierno de Canarias, Chafiras Oroteanda, que por desgracia, desde el punto de vista judicial, se ha paralizado. Ese es uno de los problemas, y así quiero hacer un paréntesis, porque yo creo que es importante que la población lo sepa. De un tiempo a esta parte, prácticamente todas las obras de carreteras se están recurriendo, por parte de, en algunos casos, empresas interesadas, y en otros casos por parte de terceros. Ralentiza, ¿no? Todos esos recursos ralentizan. Por ejemplo, uno de los casos que mucha gente dice está ahora mismo muy en boga, es decir, ¿qué pasa con la vía de Ronda? Claro. Yo la uso todos los días, yo vivo por la Plaza del Cristo y uso esa carretera. Esa vía, el asfaltado de esa vía se adjudicó en el mes de octubre. Se ha recurrido y todavía seguimos intentando resolver los recursos para poder adjudicar definitivamente y ponerla en marcha. Lleva parada más de 7 meses. Y todo el mundo, todos los días, sufriendo el asfaltado. Hay otras que se han recurrido por parte de terceros particulares, por ejemplo, en Chafiras Oroteanda, un señor, un particular, por lo que se ve, sabe mucho de proyectos y de normativa ambiental, y recurre el proyecto de la declaración de impacto y paraliza una obra que era fundamental para el sur de Tenerife. Y claro, yo me pregunto, con todos los respetos para ese señor, los conocimientos que tiene para poder presentar un recurso de esa magnitud. Entonces, es que llego a sospechar que hay manos negras detrás de todo esto, que no interesan que salga por motivos políticos, no por intereses personales, sino por motivos políticos. Interesa que este gobierno, que ha dado con la tecla para poner en marcha muchas cosas, que no salgan. ¿Perjudicaría al sur de la isla el perjuicio que va a suponer todo esto? Claro que lo sé, y es que es increíble, y es algo que no podemos entender. El que se haga todo esto. Bueno, te pongo otro ejemplo, Tren del Sur. Hemos estado en debates en el Cabildo de Tenerife, Coalición Canaria, diciendo que el Tren del Sur ahora no toca, pero hasta hace un año sí tocaba. ¿Por qué no toca ahora? Porque lo está llevando a cabo este grupo de gobierno. Que lo llamen el Tren Carlos Alonso, yo no tengo ningún problema. Que lo llamen como quieran. Si eso no es problema, es que lo que no podemos hacer es, o si lo vas a hacer tú, yo no quiero, lo tengo que hacer yo. Tenemos que estar por encima. Tenerife tiene que estar por encima en este caso de este tipo de lucha partidista que no lleva a ningún lado. Los ciudadanos de Tenerife tienen que estar por encima. Hay que olvidarse de todo eso. Y si lo haces tú o lo hago yo, me da igual. Que lo haga. Es decir, cuando yo acabe esta legislatura, no sé si seguiré o no, dejaré muchísimas obras ya encausadas y muchas de ellas en ejecución. Y las va a inaugurar otro, y yo estaré en mi casa tranquilamente con mi satisfacción personal interna de haber dejado en marcha todas esas obras y ver que Tenerife avanza. Eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en la política de Tenerife. Gran Canaria nos ha adelantado y nos ha seguido adelantando. Los hospitales los tienen, la circunvalación la tienen, no tienen problema para el Tren del Sur. Ahí están todos a una. Aquí siempre estamos peleando.
Y eso nos ha llevado a que estemos durante más de 15 años paralizados. Lo mismo que comentabas del mantenimiento de las vías. No se ha hecho el mantenimiento adecuado. Ahora las vías están muy destrozadas. Tenemos que invertir muchísimo más dinero en mantenimiento. Algunas vías se nos han venido abajo, como la carretera de Igueste, no sé si recuerdas, sí, que se nos vino abajo por un fallo de un muro. Detectamos a tiempo el fallo del muro de la curva de las Caletillas. Sí, que pasaba exactamente lo mismo que pasó en la Gran Canaria 1, que se vino abajo. Imagínate tú que tenemos que cortar la autopista del sur a la altura de las Caletillas. ¿Por dónde va todo ese tráfico? Se hubiera montado un auténtico caos. Lo detectamos a tiempo con los servicios de inspección de carretera y tuvimos que hacer esa obra de emergencia. Todo eso al final nos lleva a tener que hacer muchas obras de emergencia, muchos reasfaltados, y sí es verdad que este año hemos puesto en el presupuesto un 20% más de presupuesto para el mantenimiento de las vías, porque es fundamental. Las vías no solamente hay que hacerlas, sino hay que mantenerlas, y esas son dos patas en carretera: hacer nuevas infraestructuras, pero mantener en buen estado las existentes. Enrique, una última pregunta. Entiendo mucho lo que está ocurriendo en Tacoronte y se presenta un escenario ahora muy interesante. Me gustaría saber si ustedes han hecho algún tipo de movimiento para que ahora, cuando supuestamente expire ese acuerdo entre Partido Socialista y Nueva Canarias y demás, teniendo en cuenta que se ha expulsado a los dos concejales del Partido Socialista que lo impulsaron, ¿ustedes están haciendo movimientos en Ciudadanos en Tacoronte para entrar en el gobierno municipal a partir del mes de junio, mes de julio? Bueno, estamos en conversaciones, hemos hablado con el Partido Socialista. Nosotros ahí teníamos una premisa clara, es decir, el pacto al que se había llegado inicialmente con el Partido Socialista era que Ciudadanos tenía la alcaldía y el Partido Socialista entraba en el gobierno. En aquel momento se traicionó ese pacto y ello ha llevado a que el propio Partido Socialista haya expulsado a Carlos Medina. Ahora mismo, tal y como han quedado las fuerzas y viendo cuáles son las intenciones del resto que queda del PSOE o de Nueva Canarias, habrá que estudiar la situación, pero en ningún caso, ninguna de las opciones pasaría si Virginia Bacallao no es alcaldesa. Eso está claro. Virginia Bacallao es quien tenía que haber sido alcaldesa, y si no es alcaldesa nosotros no vamos a entrar en un gobierno después de haber sido traicionados. Creo que además eso es lo que consideran y piensan los vecinos de Tacoronte. Enrique, tengo que confesarte que estoy cansadísimo. Hoy ha sido un programa de 2 horas muy intenso, pero hoy quería compartir la satisfacción con los espectadores de hablar con un hombre que llegó a la política por compromiso, que experimentó lo peor de la política en su primer año de experiencia, y que en un momento tan complicado como este, hoy nos está regalando una entrevista esperanzadora. Lo de la rotonda, lo del circuito del motor y tantas cosas en educación, cultura e innovación es sencillamente esperanza. Y para mí hoy cierro esta entrevista con esperanza. Así que gracias de verdad, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, feliz noche y disculpen el cansancio. Miren que el médico me dice, el neurólogo, Manolo, 1 hora y me voy a 2:30. Pero bueno, tendré que ir corrigiendo eso. Gracias, señores. Buenas noches. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank.